Desde Lima, Perú, llega el Super Show Narrativo con sus anfitriones Alonso y Eric. Oli. El episodio de hoy: el conflicto interno en el cine peruano. Normalmente empiezo los capítulos y episodios con alguna balada súper armónica, súper feliz para poder marcar el mood, pero actualmente no solamente no quiero, pero no puedo. Este es un tema... No te rías, weón. Este es un tema que salta bastante de susceptibilidades, sobre todo de acá, de gente de Perú. Y la verdad no podíamos tenerlo si es que no teníamos también el apoyo de un gran compañero nuestro, de nuestra casa de estudios y de las esferas youtubescas. Pero antes, como siempre es costumbre, mi cofrade, mi hermano, con el cual no comparto ningún tipo de ADN, Eric, ¿qué tal? ¿Listos para ir en un viaje histórico? Buenas, querida comunidad narrativa. La jauría está ahorita calladita, entonces no voy a mencionarlas ahorita. Estamos muy bien, estamos acá a hablar de 4 películas muy buenas que nos han marcado en muchos niveles, me atrevo a decir, después de haberlas visto. Y como mencionaste, para hablar de estas 4 películas, nos pareció óptimo tener a alguien más que nos pueda aportar un punto de vista complementario a lo que querramos decir nosotros, y para eso hemos traído a el tercer Sebastián de la temporada. Esta va a ser la temporada de Sebastianes, a este paso. Sí, Sebastián eso. Plasencia, del guión al render. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal te ha tratado esta semana? Bien. Primero que nada, gracias por la invitación, por la consideración. En verdad, ¿qué te puedo decir? Estos últimos días han sido de ver las películas que me comentaron. Primera vez que había visto Paloma de Papel y primera vez que vi En la boca del lobo, y simplemente estoy mind blown. Qué bestia, qué brutales películas, qué increíbles. Esa es la palabra un poco. Exacto. Es toda la iconografía y el compendio de imágenes que nos transportan a una época que, si bien no vivimos, estamos viviendo las reparaciones de la misma. Y la verdad, eso también con nosotros, que queremos crear historias, queremos también ver distintas fuentes para poder construir en base a ellas relatos. Para nosotros es una especie de mundo fantasmagórico al cual regresamos sin siquiera haber vivido en él, pero agradecemos que existe solamente estos deseos de los artistas de querer hacer que su arte refleje lo que todo el mundo no quiere recordar, pero jamás debería olvidar. Y con qué delicadeza también, ¿no? Qué bestia. Sí. Pero antes de pasar a esas 4 películas, quería solamente tocar un pequeñito tema que todos sabemos acá. Somos fans de Marvel. Abramos un paréntesis. Haremos un pequeño paréntesis. Plasencia, me has dicho que viste el Snyder Cut, ¿no? ¿Qué te pareció? Yo no vi el Snyder Cut, yo lo viviste. El Snyder Cut. Lo experimentaste. Es más, lo tenía, a mí me encantó, me pareció buenazo. Yo lo tengo descargado en mi computadora porque claramente es difícil de ver. No hay HBO Max. Lamentablemente esa es la peor estupidez que HBO pudo haber hecho, tipo lanzar HBO Max y no lanzarlo, no habilitarlo en Latinoamérica. No apoyamos la piratería, pero hay casos extremos, creo yo. Pero también lo compré. O sea, lo compré en Google Play. Y lo vi en excelente. Hay formas. Siempre hay forma de ser honesto. Pagué mis 42 soles y vi y me encantó. Valió la pena. La pena totalmente. Vale, verdades. Yo también la vi ayer. Fue una experiencia ardua, larga, porque dura 4 horas. Pero pero eso justo lo que iba a decir. Me sorprende que no se sienta así de densa, mayas. Fueron 4 horas que, obviamente, me atrevo a decir, Zack Snyder trató de contar la historia que él quiso contar, y Warner obviamente no podía presentar una película de 4 horas en salas, pues. Bien difícil. Entonces, bueno, trajeron al mejor amigo de Alonso acá, a Joss Whedon. Bueno, como todos sabemos, tiene su linda expresión, ¿no? Sé dramático, sé serio, pero por el amor de Dios, cuenta un chiste. ¿Sí o no, Alonso? ¿Qué te parece? Bueno, no lo has visto, creo, ¿no? Me parece que no, pero me parece que justamente estas 4 películas han salido en defensa de todos los que se han sentido indignados por ese quote.
Obviamente. Pero antes justamente de pasar, quería el todopoderoso y no desvergonzado Cherry. Por favor, gente, si es que tienen más ganas de ver contenido en nuestro canal, tenemos top 10, tenemos spotlights en donde hacemos reviews de las películas que siguen saliendo. Estoy seguro que Eric estará más que gustoso de hacer su review del Snyder Cut. De hecho, para el momento que este video salga, va a estar en nuestro YouTube, así que vayan a verlo. Ya lo saben. Y también tenemos, si es que este contenido te parece denso, si es que estos capítulos tienen una longitud muy extensa, tenemos highlights, tenemos pequeños fragmentos que sacamos de nuestras conversaciones para que te des cuenta de todo lo que pasa en los capítulos del Super Show. Así es. Y también estamos seguros que también Sebas tiene también su contenido que hemos visto. La verdad está bastante bueno, tienes conversaciones que no sé con qué bendito productor, sonidista, actor o cualquier tipo de integrante de la industria cinematográfica peruana te falte. Pero ahí están en su canal, tú puedes escuchar sus fragmentos de alrededor de 10 minutos de los podcasts y puedes ir a los podcasts mismos. Sebas, ¿alguna otra cosa que te gustaría que sepan los que no hagas Cherry nervosa, por favor, ya pasó la época. Ya pasó la época, aunque el póster está ahí atrás. Ya lo acabas de hacer, Eric. Sí, lo vimos. No tengo que hacerlo yo, eso lo hace Eric automáticamente. Nada, eso es el tema de conversación que siempre sale acá con nuestra causa. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pues. Sí, bueno, si quieren escuchar conversaciones con cineastas, como ya lo comentaron, con diferentes, pueden buscar Del Guión al Render en su plataforma de podcast favorito, como diría Marcos y Fuentes, o en YouTube. Así que encantados, si quieren escuchar productores, directores, guionistas, entonces N cineastas, vayan, escuchen, están muy pajas porque gente como yo que también está comenzando, que queremos hacer cosas, es muy, muy instructivo tener ese insight, ¿no? Y a mí me encanta, me parece muy bacán. Es bien bacán y también es bien bacán ver la lista de invitados que has tenido. Entre ellos resaltan, de hecho, Melina León, que Alonso fracasó, digamos, en su intento de contactarla. Bueno, fracasó nuestra fama conjunta. Mira, tú le dijiste Melissa en la grabación anterior, así dudo que siquiera nos haya escuchado, pero sí, o sea, si nos escuchaste, Melina, la verdad, mil disculpas. Hizo un giro de 45 grados a tu N, perdón. Sí. Y entre ellos también está Naldo Salvini, que de hecho quiero escuchar ese episodio. No lo he podido oír hasta ahorita, pero me interesa mucho. Aldo sé que es un realizador, es un realizador que aprecio mucho y admiro bastante, en verdad, dentro de la industria peruana. Y me gustaría escuchar, ¿no? ¿Qué tiene que decir? Sí, el de Aldo es bien baja. El de Aldo fue el primero que salió. Fue el tercero que grabé. Pero es bien baja. Da muchos insights en su chamba, en cómo planea, en cómo trabaja. Y es bien bacán. Claro. Buenísimo. ¿Hablaron de su última película ahí también? Hablamos un poco del Corazón de la Luna. Bacán. Sí, hemos hablado un poco del Corazón de la Luna. Y en general también de su filmografía, ¿no? Pero sí hay un poquito del Corazón de la Luna. Bravazo. Bueno, gente, ya saben, si quieren saber más sobre Del Guión al Render, búsquenlo en todas las redes. Y con esto vamos a cerrar estos paréntesis y vamos a irnos de lleno a nuestra conversación del día de hoy. Y creo que, bueno, para empezar hay que presentar las películas que vamos a ver hoy día, que vimos para hoy día, mejor dicho. Esas son La Boca del Lobo, dirigida por Pancho Lombardi. Pancho Lombardi. Y tengo que gritar a los cielos por ser el prócer del cine peruano. Gracias por eso. Escrita por Pancho Lombardi de la mano con también Augusto Cavada y Giovanna Poyardo. De ahí tenemos Paloma de Papel, dirigida por Fabricio Aguilar y escrita por Fabricio Aguilar. Gran película. Días de Santiago. Josué Méndez al mando acá. No hay más que decir. Es Días de Santiago. Segunda ya vez la discutimos. En el Super Show narrativo. Segunda vez que la vamos a hablar en este hermoso podcast. ¿Sigue siendo la primera pregunta? Perdón, sí es la primera. ¿Sigue siendo la película más premiada? Creo que sí, ¿no? Me parece que sí. Al menos que Canción Sin Nombre creo que todavía no termina su circuito. Podría de repente pasarla. Pero no sé. Vamos a ver. Y ahora que has mencionado Canción Sin Nombre, la cuarta película que queremos discutir hoy día, Canción Sin Nombre de Melina León, como ya venimos diciendo. Muchachos, empecemos. Bueno, ¿les parece con La Boca del Lobo, de repente? La Canción Sin Nombre la más antigua también. Sí. La Canción Sin Nombre. La Canción Sin Nombre es la película que justamente dio inicio a esta idea extraña que se nos ocurrió a mí y a Eric, que era ¿por qué no hacer una especie de análisis histórico de lo que ha sido la progresión del cine en la industria peruana y anclarlo justamente al tema que toca
en contexto Canción sin Nombre, que es el conflicto armado interno que hemos tenido de entre los 80s hasta los 2000 y que hasta el día de hoy seguimos sintiendo los remanentes y seguimos trabajando en las reparaciones con la construcción del lugar de la memoria y la reconciliación. Estamos hablando también de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Bastantes noticias y bastantes familias que han llegado a la luz en tiempos actuales y porque en la época fueron totalmente consumidos por el conflicto armado. Y justamente hablando de ahora en el cine, es estas películas lo cual nos muestra este motor que refleja que solamente el drama y el storytelling podrían transportarnos a esos tiempos de horror que jamás vivimos. Y La Boca del Lobo, la verdad, para hacer una suerte de intro, es dirigida por Pancho Lombardi, como bien ha dicho Eric. Es una de esas películas que vino durante la ley del fomento de la industria cinematográfica que se promovió desde el gobierno de Velasco Alvarado, pero la verdad es que una vez que vino toda esta mierda que vino en los 80, la verdad es que pasamos por una elitización del cine porque ahora ya todos los realizadores de bajos presupuestos y de bajas condiciones sociales no podían acceder a los medios para poder hacer este tipo de películas. Entonces, como bien dijo Eric, Francisco Lombardi estaba requiriendo de bastante apoyo internacional para poder realizar esta película y representar los horrores que se vivieron en las ciudades de Ayacucho y sobre todo por el abuso militar que se vivió justamente en esas tierras, a las cuales le quiero rendir tributo, a los poblados de Cayara, Cheshua, Socos, Acomarca, Chungui, Putis, Humarus, Bellavista, Incaraca, Pantín, Tanquigua, Echata, Mayupampa y hay un montón más. Quería más que todo desde el punto de vista de las personas que se topan con esta pieza histórica del cine, ¿qué les ha parecido a ustedes? ¿Cómo podrían empezar a describir esta película? Bueno, yo la tengo fresquita, la vi anoche como les comenté, y yo no sabía de qué trataba. O sea, más o menos me imaginaba de qué trataba, pero a medida que se iba desarrollando la historia, me chocó bastante. Me pareció bien fuerte en el sentido que te presenta toda la brutalidad y que hay por parte de los militares, ¿no? O sea, se menciona mucho el terrorismo, pero el terrorismo y los terroristas de la película no son necesariamente el foco de la película, sino es cómo su fantasma y su idea genera pánico en los militares y estos se convierten hasta peor que los terroristas. Es fuertísimo. Y no quiero spoiler, o puedo spoiler. No, acá es full spoilers. Ya, estas conversaciones siempre son full spoilers. Hay spoilers, pibe. Y que se bajen a todo el pueblo me pareció fuertazo. Y también me gustó mucho el personaje de Vitín y cómo se cuestiona constantemente también qué es ser, qué está bien, qué está mal. Te presentan estos arquetipos muy marcados de los personajes, de su posición y por qué tienen esa posición. Y Vitín tiene que elegir por dónde va. Por dónde decir, claro. ¿No? Es como, es literalmente un clásico viaje del héroe, ¿no? Como que te presentan las cosas que pasan. O sea, no con todos los puntos necesariamente exactos, pero sí algunas cositas. Y no, para que es una película muy fuerte y justamente tocando todas esas temáticas que ahorita hemos hablado de las películas de los 80 y del terrorismo, me viene mucho, o sea, me viene muy fresco ahorita porque mucha gente, tipo la gente que vota a izquierda o a Verónica, le dice, terruca, pero te pones a ver estas películas y todo el daño, lo que se vivía en esa época, no solamente por parte de la gente que vive en Lima, sino la gente que está en la sierra, es como que, man, ¿cómo puedes comparar, tipo, decirle terrorista a alguien con todo lo que en verdad un terrorista hacía o todo el miedo que se infundía en esas épocas? Claro, claro. Qué locura, ¿no? O sea, me ha dejado pensando bastante esas dos películas. No, de hecho sí, tipo, La Boca del Lobo yo también la vi por primera vez esta semana. Y reaccioné igual. Yo estuve súper sorprendido por la historia que contaba. Igual que Sebastián, yo no sabía mucho de qué iba. Tenía una vaga idea más o menos. Sé que trataba de este pelotón de soldados adentro en este pueblo que estaban tratando de ubicar este grupo de terroristas, ¿no? Y me quedé bastante sorprendido por la dirección que toma la historia. Y de hecho me acuerdo conversando con Alonso después de verla, saltó un poco esta comparación, ¿no? Por justo lo que tú mencionabas, Sebastián, de toda la paranoia y el miedo que tenían estos soldados. Parecía una especie de guiño, me atrevo a decir, a The Thing, la película de John Carpenter.
Porque justamente tenemos este grupo de personas que están tratando de encontrar este grupo. No este grupo, ¿no? En The Thing, obviamente, es esta alienígena. Pero en La Boca del Lobo están tratando de encontrar a estos terroristas y todo el miedo que les siembra. Exacto. A estas personas y todo el miedo que se siembra. Toda esta paranoia y a lo que conlleva, como mencionaste, cuando se bajaron el pueblo, yo estaba. Tipo, no, yo quería gritar, olvídate, fue una vaina de loco, men. Que sientes es brutal. La impotencia, el dolor, exacto. No, fue asqueroso. Y pero en el buen sentido. Y esa impotencia, la verdad, se traduce bastante en dicha también de la impotencia de parte de una fuerza que viene a empujar con tanta rabia y saña que esa responde a la tercera ley de Newton, que no solamente se refiere a objetos. Si empujas a algo con una fuerza tremenda, ese algo va a rebotarte con otra fuerza tremenda. Exacto. Y quería también aludir al hecho de que justamente mencionabas tú, Sebas, el ensañamiento que hubo con la izquierda en este país se siente hasta el día de hoy. Debido a que mucho de lo que vemos en estas películas era que todo esto giró en torno a la toma de los bastantes pueblos, bastantes asentamientos humanos que estaban ahí y sobre todo de las fuerzas que se proclamaban del Partido Comunista. Y justamente dentro de esto se comenzaron a armar arquetipos, se comenzaron a armar figuras, los pintaban de cuerpo entero, sí, por no decir que los pintaban totalmente de rojo, aquellos que no iban a favor de las Fuerzas Armadas. Claro, y esto los es campesinos, ¿no? Que la gente decía, tú eres terruco por no decirme tal cosa. Y eso, claro, exacto. Y si tú miras, y esto es también un llamado a las personas que se interesan en aprender bastante en el contexto cultural de todo esto, los registros del lugar de la memoria y sobre todo los archivos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación lo tienen todo. Cada cosa que se vio acá ha sido una representación directa de hechos que han sido documentados. Y eso fue gran parte por lo cual se quiso censurar al momento de querer estrenarse La Boca del Lobo en este país. Eso te quería preguntar, ¿no? Esa es la película que causó revuelo. Se estrenó en el 83, creo, cerquísimo. Caos, protestas. O sea, la película ¿cuándo se estrenó? En el 88. En el 88. ¿No? Sí. Y ya había recorrido Berlín, ya había recorrido también los circuitos de Francia. Problemas técnicos apartes. Es mi chamba, Alonso, ¿ya? Por favor. Ya, perdón, electricista. Sí, todo esto es culpa de Plasencia, nos quiso sabotear, no, mentira. Perdón, es que quería que... Renderverse está tratando de sabotear Super Show narrativo, damas y caballeros. Todo bien, no hay rencores acá. Everything is good. Voy a mandar a toda la jauría narrativa que le dé dislike a tus videos en YouTube, no te preocupes. Voy a cagarte el algoritmo. Y nada. Alonso, tú nos estás hablando algo sobre en La Boca del Lobo. Sí. Más o menos para poder retomar lo que estaba diciendo, surgieron algunos temas controversiales en base a lo que justamente había aludido Sebas, que era el estigma enorme que se tiene contra la imagen de la izquierda peruana y sobre todo por el hecho de que muchas de las fuerzas antagónicas que se vieron en esos momentos vinieron comenzadas desde los mismos partidos comunistas o desde este organismo asqueroso que se deslindó del Partido Comunista, el cual conocemos hoy en día como Sendero Luminoso. Y esto vino bastante de la mano con una acción no planeada, no muy meditada, según pudimos recopilar de textos y también de testimonios de periodistas como Gustavo Gorriti y Ricardo Uceda, en donde se hacía referencia a que las huestes del ejército iban y lo único que les decían era maten. Vayan a conseguir terrucos, vayan a conseguir a esta gente. Cualquier sospechoso tienen que eliminarlo. Esto era un poco la mentalidad extremista del batallón llamado Los Hinchis, que también trajo bastante controversia cuando iba a estrenarse La Boca del Lobo acá en Lima. Sobre todo por el Ministerio del Interior, que lo vio como una afrenta bastante fuerte a las fuerzas del orden, que también seguían en la sierra, seguían en el interior del país tratando de acallar las fuerzas terroristas con sus métodos draconianos. Pero ante la fama y el reconocimiento internacional que tuvo Pancho por esta película, esta se vio estrenada también por la intervención del presidente Alan García.
Se rodó la película en Tacna porque querían estar en un lugar más alejado posible de Ayacucho, lo más alejado posible de la cúpula de lo que era un estado de emergencia dentro de esta ciudad. Que se graban ahí. No podías entrar de ninguna manera y esto se vio también. Esto se vio también lo riesgoso de ir a pie y también ir con todo lo que tú querías para filmar ahí en Ayacucho. Se vio también bastante comprometido, o sea, ¿cómo decirlo? Se vio bastante en una mirada muy, muy desgraciada por todos los accidentes que parecieron en Uchuracay, sobre todo por los periodistas que fueron a pie y fueron totalmente masacrados. Y sobre todo contó con el apoyo del antropólogo Carlos Iván de Gregori, que también fue uno de los grandes escritores de la Comisión de la Verdad. Y esto es justamente cuando estaban justamente hablando ustedes acerca de la paranoia, acerca de el enemigo misterioso. Es ahí donde cuando estamos sentados viendo el guión y vemos justamente cómo nos transportamos a los horrores que vivieron el campesinado y sobre todo los subalternos del ejército en esos tiempos. Y establecemos el contexto, los personajes, la motivación, la acción dramática y la acción contraria. Marcamos el tono con un contraste monstruoso, ¿no? Los cuerpos apilados enfrente de una iglesia, estoy hablando de la primera secuencia de la película, con un cartel de advertencia del remanente del ataque a las autoridades del pueblo, ¿no? El horror es cosa de todos los días, una niña camina con su rebaño, ve los cuerpos y simplemente continúa el paso. Es esta mirada súper simplista de la inocencia que la vemos tanto al inicio como al final de la misma película, como una vidente, como una persona inocente que simplemente es pan de todos los días ver esta brutalidad. Claro, es cíclico, ¿no? Como que el comienzo sale y al final también sale. Comienza con la niñita y termina con la niñita. Otra cosa que también fue, al menos cuando yo la vi, lo sentí que decía también algo sobre, como que tocas decir, no, que es cosa de todos los días, porque esa misma escena que la niñita ve al inicio de los cuartos afuera de la iglesia se repite, creo que no una, pero 2 veces a lo largo de la película. Tal cual. Y un poco te da a entender que justamente esto era una cosa de todos los días para pueblos o sea, para este tipo de pueblos que habían en el interior del país, ¿no? Y cómo ellos tenían que lidiar con ese constante terror, o sea, dándole fe al nombre del terrorismo, de lo que es tener a un grupo como Sendero Luminoso ahí adentro y que nadie sepa dónde está exactamente. Eso me parece que es justamente el pilar o la piedra angular de lo que es el horror de esta película, porque hablando con toda sinceridad y sin pelos en la lengua, esto es una película de horror. Y es una película que utiliza bastantes herramientas que jalan la pureza mental y sobre todo la característica de estos personajes y los arrastran hasta volverse en horrorosas bestias. Y eso también justamente lo destaco en 2 temas. El uso de la paranoia, que también no se deja esperar, ¿no? Hay sospechas de que cualquiera puede ser terrujo. Jamás vemos al enemigo. Jamás lo vemos. Persiguen un fantasma. Solo escuchas. Literalmente. Es perseguir un fantasma. Y justamente eso se refleja en la desesperación de los comandos. Uno, por el gran papel de Vitín, del gran Toño Vega, que justamente entra en este mundo de horror con el ideal inocente de subir los rangos de la milicia. Nos ponemos en los zapatos de un militar de la época, donde decían que ir a la zona de emergencia era la única manera de tú poder ascender en la escalera de la milicia y volverte un comandante, volverte un sargento. Y poco a poco nos damos cuenta de que el tipo está dándose cuenta de lo que significa realmente estar en este cuerpo de batalla, y lo vemos también cómo se define la acción. Se revela como el mantenimiento de la hegemonía militar en la zona ficcional de Chuspi y acabar con todos los insurgentes. Y por ende, la acción contraria se revela como los terroristas haciéndole el contraataque. Y sobre todo, Eric acaba de mencionar el modus operandi de todas estas huestes terroristas: dejar cadáveres a modo de advertencia y dejarlos a través de un cartel que dicen "así mueren los traidores". El tema justamente es ese. ¿Quiénes son los que dejan estos carteles? ¿Quiénes son los que han perpetrado esta acción contraria? ¿Y cómo estamos seguros que estos pueblerinos no tienen un linde o no tienen una cadena que los une a ellos? Eso también es un poco cuando dije que el storytelling y la dramatización es, creo, la mejor manera de cómo transportarnos en una época. Totalmente. Es como... Totalmente. Es más o menos cómo vieron
ustedes que también están muy, muy cimentados en el uso del material audiovisual, del aspecto técnico, cómo se ha revelado esa paranoia a través de lo que vimos, porque también vemos planos que se centran mucho en 3/4 de los personajes. Vemos también al personaje que aparece después, el Capitán Roca, interpretado por Gustavo Bueno, a través de una ventana que estaba cayendo con gotas de lluvia, haciendo una especie de autorreflejo en donde vemos a un personaje asustado y a la bestia que está detrás de él. Vemos las expresiones llenas de terror de los campesinos cuando se dan cuenta que cuál iba a ser su destino. ¿Cómo ustedes analizan este factor de la fotografía y los aspectos técnicos para contar la historia? O sea, para mí es una de las películas tipo peruanas que a nivel de movimientos de cámara y lenguaje visual está en un nivel altísimo. Está muy bien logrado, muy, muy paja. Porque tienes un montón de planos, secuencias con movimientos de cámara, con blocking dentro de la escena, todo en un solo plano que te va narrando y va cambiando de términos y va pasando esto y va pasando esto, y la acción fluye muy, muy bien. A mí me hace preguntar, o sea, bastante creo yo que la pregunta en general que también te plantea el lenguaje como la historia es: ¿quién realmente es el terrorista también, no? ¿Quién realmente es el que causa más terror? ¿Es los de Sendero Luminoso o es realmente la gente de los militares? Y esa pregunta te la lleva a lo largo de toda la película, con la cinematografía, los sonidos, todo te transporta. Y simplemente te quedas gélido al descubrir que los terroristas en este caso son los militares, ¿no? Con todo lo que están haciendo, que es peor, o sea, por lo que vemos, ¿no? en la película, que lo que hacen los de Sendero Luminoso. A mí también me gustó mucho cómo está, a través del sonido, hay una parte brutal, como desprestigian a la sierra. En particular, la música, ¿no? Cuando estén con la radio y cambian el huayno a una canción criolla y alguien dice: por fin me cambiaste los huaynos, ya me había cansado de todos esos huaynos. Y es como que, mano, están queriendo también imponer, lo desvirtúan, o sea, son como que ellos los más, y en algo tan cotidiano, que es una comida. Es fuerte y me parece sutil en su lenguaje y también muy explícito, sin necesariamente ser in your face, ¿no? Como que mostrarte todo, ¿no? Tú vas armando de a poquitos. De hecho, estoy de acuerdo con lo que mencionaste sobre la tele a nivel audiovisual. Creo que Pancho Lombardi acá se luce en la dirección. O sea, yo aprecio muchísimo todas las secuencias largas de un solo plano, de un tiro de cámara, con blocking incluido y todo eso. Pero yo me quedo más que nada con la escena de la ruleta rusa, tío. Porque has venido armando la tensión durante toda esta película. Exacto. Y llega a este punto álgido donde tenemos a nuestro protagonista que está encarando a lo que yo creo es el verdadero antagonista de la película, que en verdad es el personaje de Gustavo Bueno, que me acabo de olvidar su nombre, el Iván Roca, del teniente. Y nos fue construyendo a lo largo de la película que este teniente era un verdadero hijo de puta. O sea, lo vemos matar a una vaca solamente para imponer miedo, que me dio mucha pena la vaca, y yo sé que a Alonso le va a llegar al pincho que diga esto. Era una vaquita inocente, no merecía morir. O sea, en comparación con el resto, la vaca fue la muerte más afortunada. Probablemente sí. Mano, y que dice: ningún terruco va a comer mejor que nosotros. Ningún terruco va a comer mejor que nosotros. Bro, exactamente. Una mentalidad totalmente desagradable. Él es el que finalmente toma la decisión de dispararle a estas 30 personas que eran inocentes. Y de repente, en su propia cabeza, él pensaba que todos estos eran terroristas y yo tengo que validar mi propia idea, ¿no? Y cómo Vitín finalmente logra encararlo y logra ganarle en el juego de la ruleta rusa. Y cómo justamente Pancho logra manejar esa escena con esos silencios, con esa tensión, las caras, los también. Insertos de las vistas. O sea, es un final explosivo a nivel dramático y también a nivel audiovisual, creo. Y puta, la alza bastante a la película. Y de verdad, la pone bien arriba, creo yo.
No Mira. sabría decir si me parece la mejor de repente. Creo que eso ya son cosas mucho más personales, ¿no? cada Pero de quien- todas maneras la pondría Zapatero a en su un zapato. podio. Sí, obviamente. De Cada todas quien maneras, a su... yo tengo una pregunta, disculpen para No, ustedes. dale. Cuando mencionan lo de la ruleta rusa al comienzo y que por esa razón Claro. ya no puede ascender más, ¿ustedes lo vieron como algo sembrado y dijeron, esto va a venir más adelante? Eso es una sorpresa que la verdad fue bastante grata. Yo creo que justamente en nuestro... O sea, tratando de leer el ritmo de la película, porque esa métrica que llamamos ritmo, la narrativa, es súper vital para entender a dónde nos está llevando todas estas acciones. Al momento de dar ese tipo de información es pintarnos el personaje de cuerpo entero, ¿no? Esta idea de la ruleta rusa, esta idea de haber amenazado de muerte a un subordinado por una falta de respeto, refleja bastante cómo es esta idea de el oficial, el oficial que ante la guerra, ante el miedo, ante el desconocimiento de su enemigo y también sobre todo ante toda la presión que tiene ser un militar en esa época, se ha generado este tipo de paranoia y este tipo de estrés dentro del trauma que es la guerra. Claro, Que sí. lo caracteriza totalmente. Y es justamente de eso está hecho la caracterización del personaje. Conocer cómo ha llegado ahí, conocer cuáles son cuáles son sus demonios, cuáles son sus motivaciones y qué lo priva de alcanzarlas. Claro. Yo no sé si diría que fue sembrado adrede, pero de repente en el proceso de escritura, Cavada y Herrero, que fue uno de los co-guionistas con explícito, Giovanna. ¿no? Claro, no fue explícito, pero yo creo que fue una pieza clave del personaje en sí, porque digamos que con el resto de acciones que toma el teniente, te da a entender de que es un pata, que no sé la palabra en español obviamente, porque puta, nunca sé español, lo voy a decir en inglés, que es un pata bien ruthless, es un pata que no tiene pelos en la lengua. Despiadado. Gracias, lo que ustedes digan, no sé, yo no hablo español. Y que lo traigan de nuevo el elemento de la ruleta rusa, y aparte que es un pata súper orgulloso y que se jacta de haber ganado en esa huevada, y cómo le sale el tiro por la culata prácticamente con él perdiendo y demostrando que en verdad Le da no tiene los herramientas al huevos. protagonista también. Claro, Sí. son las herramientas, ¿no?, que vayan usando, y a mí me encanta. Fue una cosa bien linda que salga de nuevo al final. Me pareció que fue súper orgánico. Yo justamente eso quería mencionar, ¿no? Porque cuando lo vi dije, o sea, porque ya más o menos cuando uno estás metido tipo leyendo guiones, etcétera, Puedes verte venir cosas, notas claro. cositas y como que te Sí, puedes sí. ver cosas. Y yo escuché esa parte y dije, por algo la han escrito por acá, Sí. lo van a mencionar. Algo va a ser. Claro. Pero la película fue tan interesante y me jaló tanto que me olvidé de la ruleta rusa. Me olvidé que habían sembrado eso. Y Sí. dije, cuando volvió a llegar, dije, chucha. "Man, Claro, ya". sí. Qué maestro. Claro, lo maestros, mencionaron sí. antes y ahora está Sí. acá. Y ese mencionado antes fue de caracterización, no del narrador contándote algo, sino como que comentando el personaje. El personaje habló justamente eso, no fue como que, toma esto. Sí, exposición, y sino como ahí, que, chévere. ahí yo solamente también quiero hacer un pequeño cherry bien grande a el que fue uno, creo que el guionista más importante aquí, que fue Cavada. Cavada, que ha trabajado junto con Lombardi en algunas películas ya, otra vez Bajo la piel, que a mí me encanta. Es justo de estas cositas, ¿no? Que no solamente Lombardi, pero Cavada viene haciendo en varios de sus guiones, que te pone estos pequeños guiños al inicio y cerca del final es que salen de nuevo. Es que está satisfactorio. Sí. ¿sabes? Y es una herramienta Está clásica al final, satisfactorio. ¿no? Es el sembrar Sí. y luego cosechar, que mucha gente Es parece... la recompensa al espectador olvidarse. atento. Exacto. Y es la creo recompensa. que también Sí. es claro, ¿no? Es esa recompensa que te trae la película cuando la vuelves a ver. Porque también, tipo, un ojo entrenado se puede dar cuenta. Una persona que ha estado escribiendo guiones, una persona que ha estado estudiando narrativa, se da cuenta cuando algo ha sido deletreado lo suficiente como para que gane una nueva importancia, ¿no? No es simplemente decir que este tipo venga de Lima, sino que se dieron todo el trabajo de pintarte la Claro, consecuencia que lo bajó del rango. Sí. Yo quiero justamente aludir al aspecto histórico y en todo nuestro trajín histórico, el hilo que es cómo estas películas nos transportan a la época de la guerra, y es justamente el tratamiento narrativo de todo esto.
comenzamos con una normalidad y comenzamos con esa normalidad caótica que nos dicen hasta en title cards. Tienen ahí las letras. En 1980, A lo Star en Wars. 1980 empezó todos los atentados y los actos de terror. Y cómo dentro del ritmo de la película estas acciones, que obviamente se desprenden de la acción dramática principal, que es encontrar terrucos, comienzan a ver todo este tipo de intentos fallidos que nos muestran la esencia pura del personaje. El ritmo creciente de la tensión. Vamos por una vía pacífica. Esta vía pacífica no fue hasta las huevas. El tipo termina destruido, el general anterior. Tienen que traer a este chacal asqueroso que se llama Roca y tiene que poner el orden de una manera súper draconiana, súper castrense, de poder armar esta nueva visión de cómo detener a los terrucos, que muchos de los soldados no dudan en aceptar, en adoptar, porque se dieron cuenta de que la vía del orden no había funcionado. La acción falla. Se van a buscar a los cerros, pero son atacados en el cuartel. La acción falla de nuevo. La tensión aumenta, el riesgo aumenta, el costo de la acción es más claro. Se refuerzan las motivaciones, las tácticas cambian, los personajes se transforman. Cada una de estas acciones fallidas, cada vez que ven un nuevo mensaje, cada vez que alguien más muere, cada vez que alguien más se da cuenta de que puede ser dentro de este fuero interno de los personajes, en donde los soldados ven que es totalmente válido poder justificar sus actos, porque para ellos todos son terrucos, porque porque no pueden saber quién es terruco, todos son terrucos, están bajo la paranoia. Esta nueva personalidad los hacen cometer actos más deleznables, como ir y violar a la bodeguera. Ese acto horrendo fue lo que luego los aprisiona en un punto en el cual dicen, esta táctica del horror, nos damos cuenta de cuál es la expresión del discurso de esta película. La tercera ley de Newton, como ya dije, si vas y empujas a una población con una fuerza terriblemente fuerte, esa población seguramente va a regresar con venganza. Y es ahí donde nos damos cuenta que también el ritmo comienza a crecer y cambiar el foco de la acción en lo que uno podría decir que es antagonista o protagonista. Yo lo quisiera llamar héroe y villano. Porque nos pintan la milicia a través de los ojos de Vitín como un ideal de progreso, como un ideal de estatus. Claro, de crecimiento no solo Exacto. personal, pero profesional. Y pues. luego, claro, Sí. vamos ascendiendo el ritmo de la acción hasta que Vitín se da cuenta de que este estatus y esta visión de lo justo es totalmente bastardeada por este personaje que representa lo más fascistoide de la milicia. Y justamente ahí nos damos cuenta cuando la acción dramática y la acción contraria han cambiado de valoración. Ahora esta acción dramática que era destruir a terroristas se ha vuelto en la visión de la villanía más pútrida, y en la acción contraria de parar estos esfuerzos de detener a los terroristas se ha vuelto en la acción justa. Y yo creo que, volviendo al tema de la escena de la ruleta rusa, es ahí cuando vemos que también hay un mensaje constructivo al final. Y es cuando Vitín se va. Él logra ganar en esta... Se vuelve un desertor. Exacto. Él logra ganar en esta rueda del mal en donde uno iba a salir, donde uno iba a perder la vida. Pero gana necesariamente. Es no el que tema... gane, sino como... Uy, Claro, yo no es una de las diría- cuestiones de la película, creo. ¿no? Yo tampoco... Es bien abierto. Sí, yo tampoco diría que lo Sí. catalogaría como una huida, más que todo como una... Como establecer cuál es tu visión o cuáles son tus valores y cómo tú lo expresas. sí. Me parece que justamente el último acto de Luna... No hay ganadores. de Luna, en o esta como, película. no, No hay ningún ganador. es un poco si esto hubiera sido una película hollywoodense en el 2004, creo que el copy podría haber sido gane quien gane, todos perderemos. Me parece que justamente el último acto de Luna se representa como cómo separa la barbarie, ¿no? Escogiendo la vida. Claro, Cierra el finísimo mensaje de la película. Roca se acobardó al último momento. Nos damos cuenta de que no era valentía, no era un acto loable, era miedo. Y justamente nos dimos cuenta que nunca se encontrará el valor y el prestigio en la barbarie. Por eso Luna deja el ejército, porque ese era su objetivo. Jamás alcanzaría el objetivo del puro prestigio si se vuelve en un completo animal. Y eso es un código que se repite en la selección de películas que tenemos ahora.
sobre todo la película que sigue, pero no quisiera privarlos de cualquier otro last remark que tuvieran de La Boca del Lobo. Ves, tú también no sabes hablar español, concha tu madre. ¿Algún otro comentario positivo o alguna otra reseña de lo que quieran dar? Es solo que la gente la vea, la tienen que ver. Si eso no estaba claro hasta ahora, sí, gente, tienen que ir a verla. Algo que sí quiero decir nomás. Movistar Play, está ahí. Está en Movistar Play, ok, sí, porque me parece una falta de respeto la chamba que hemos tenido que hacer para poder. Bueno, no es que yo tuve que hacer para encontrarla, Sí, bueno. La tuve que ver. ¿Cómo la vi? Creo que tuve que meterme por los andares de la Dark Web. Y yo lo vi en Facebook. Hay un link en Facebook que la tiene, que creo que incluso no está completa, porque la pelea en teoría dura 2 horas y pico, y el link de Facebook dura 1 hora y 50. Sí. Se me perdió. O sea, seguramente eran créditos o algo así, ¿no? Pero bueno, igual. Siento que este tipo de película es una que tienes que ver de todas maneras. Está en Movistar Play, como dice Alonso. Está disponible para todos. Confío en él. Yo no sé, no busqué en Movistar Play. Está en la Dark Web también, aparte de otras cosas que no les recomiendo que vean. Y eso es La Boca del Lobo. Genial. Excelente. Segway. Excelente paso de pasar. Desde Para la la perspectiva de un soldado encarándose con el horror. Ahora ir a las víctimas máximas del horror. Pasamos de Vargas Llosa a La tumba de las luciérnagas. Mira, eso me parece que justamente es un tema... Antes de que Alonso siga, solamente quiero mencionar, has tocado un nervio súper sensible de Alonso, porque esa es una de sus películas favoritas. Tal cual. Y me parece que justamente eso es una cuestión que rescato bastante de cómo eran las películas posguerra en Japón. Bastantes eran desde el punto de vista de los afectados, del punto de vista del campesinado, del punto de vista de las personas de bajos niveles socioeconómicos. Pero también era una crítica no solamente a los enemigos de la guerra, sino era una crítica al Estado. Y eso venía también bastante de una voz que justamente en la época de Pancho, en la época que se estrenó La Boca del Lobo, eso era posibilidad de que te maten. O sea, en la época de La Boca del Lobo seguramente... El puto de Agustín Mantilla pudo haber mandado al comando Rodrigo Franco a que se baje en ese huevón. Y el tipo igual lo hizo. Claro. Yo estoy seguro que Lombardi ha tenido tantas amenazas de muerte como seguramente lo han secuestrado y no lo sabemos. Pero llega el 2003. Después de que pinche Fujimori en el 92 derrogue la ley del fomento de la industria cinematográfica. Va a promover una nueva ley en el 94 que se basa en un sistema de concursos que, según nuestro gran profesor y mentor, bendito sea su nombre, Ricardo Bedoya, dice que eso fue un proceso totalmente desastroso, un sistema que se vio basado en una selección parcializada y defectuosa, y los fondos no llegaban, y la industria del cine estaba agonizando, pero surgió el tema de las reparaciones, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ya estaba escrita, ya habían salido los informes finales, y llegó Fabricio Aguilar, el director joven de 29 años que se embarcó a hacer este proyecto, conseguir... Es su primera película, creo, ¿no? Conseguir los recursos Buenaza. Y los mejores actores que pudo conseguir para irse al Callejón de Huaylas y poder filmar lo que hoy conocemos como La Paloma de Papel. Ahora giramos la lupa. Ahora la perspectiva de los pueblos invadidos por el terrorismo, a los cuales sí me gustaría darme el tiempo para rendir homenaje. Los pueblos que fueron abatidos serían Lucanamarca, Canaire, Uchuracay, Chushchi, Chungui, Vilas Guamán, Tzitzíari, Tontococha, Palca, Yapacupio, Badopampa, Zairopampa, 12 Corrales, Tanama, Palachapampa y Soras, como parte de los pueblos más reconocidos, siendo parte de las más de 215 masacres que perpetraron Sendero en las épocas de los 80. Y que ahora era la guerra de dos voluntades, del ejército y de los terrucos, en la que nadie salía intacto. Como bien dije, gane quien gane, nosotros perderemos. Y quería ver también, volviendo a mi pregunta inicial, el impacto de Paloma de Papel en ustedes, chicos, porque, crean o no, estas son las películas que a mí me mostraban cuando yo tenía 14 años en el colegio, en un programa de culturización por parte de mis clases de lenguaje e historia. Y en ese momento yo las veía como películas de muy buena calidad, no sabía de cuánta repercusión y también cuánto impacto me darían 10 años después, hasta el día de hoy. No puedo verlas sin que sienta un gran nudo en el pecho, pero quisiera saber
cómo fue su experiencia con Paloma de Papel. Yo estoy seguro que tipo probablemente me la han puesto en el colegio y no me acuerdo, porque en esas épocas cuando te ponen una película en el colegio lo último que haces es ver la película. Te rascas, Sí, y te hablas con pones a tus conversar, patas. sí. Pero ahora que o sea, literalmente antes de comenzar terminé de ver esta película y no tenía ni idea de qué iba a tratar, ¿no? O sea, no tenía nada de idea. Sabía que estaba dirigida por Fabricio Aguilar, pero empiezo a saber el cast. Dije, ¿qué? ¿Tatiana Stengo, Sergio Galeani, Fernández en la Sierra? Y luego te das cuenta de que se va por un lado que yo no pensé que se iría, que se iban a raptar al niño. Entonces como que, ¿qué? Y se lo llevan y te presentan a los terroristas. Pero me gustó mucho porque los terroristas no son malignos del todo, sino como que tienen su lado buena gente. Sergio Galeani lo actuó muy buena onda con Cirilo / Juan. Lo tratan bien. La relación que está con el herrero también es muy buena. La jauría narrativa acaba de dar su opinión. Creo que es todo menos predecible esa película, porque no esperas por dónde va, ¿no? Y también el simbolismo con la paloma de papel, el origami, el querer volar y también estar enclaustrado donde estás, es muy fuerte. Creo que esta película me gustó más a nivel de feeling que Lobo. Creo que te presenta un feeling muy bacán. Y también una dirección brutal. El sonido, la música, los encuadres. O sea, la chamba con Micaela Cajovaringa también es increíble. Es increíble. O sea, y tiene imágenes que se te quedan en la retina pegadas cuando se prende la voz en el cerro. Es como... Sí. Brother, qué brutal. Y dije, Sí. así lo hacían, porque no tenía ni idea. Yo siempre me preguntaba, Eso ni lo sabía datas y Fabricio todo? Aguilar. Eso se lo contaron los comuneros y también las personas del Callejón de Guaylas. Bueno, eso qué también, locura. claro. Es como que nos damos cuenta de todo lo que nos hemos perdido por vivir en la cúpula, ¿no? Claro, o sea, y yo simplemente después de ver estas dos películas me quedaba pensando durante el almuerzo, como que qué duro, ¿no? O sea, qué terrible realidad de la gente que las mataban, los niños que los llevaban y los encarcelaban. Y ya no volvían, mano, fuerte. Es muy desgarrador esa película, muy, muy desgarrador. O sea, yo creo que también me quedo mucho con lo que mencionaste. Me quito el sombrero a Micaela Cajovaringa. Los planos son unas obras de arte. Sí. Su dirección de foto en exteriores, huevón. Cuando estamos viendo los cerros con el cielo azul, ese hermoso contraste con las figuras de las personas por ahí caminando. O sea, un pre-retablo. Claro, ¿no? es un pre-retablo. Claro, eso me vino a la cabeza. Es un hermoso guiño, sí, tienes razón. La dirección de Fabricio Aguilar también es genial, pero yo de todas maneras con lo que más me quedo aquí es con la historia misma de este niño que de alguna forma es indoctrinado a este pensamiento extremista, ¿no? Y sí, o sea, obviamente yo creo que el guión hace un buen trabajo de alguna forma tratar de presentar al grupo de Sendero Luminoso como estas personas que piensan que no están haciendo nada mal, pero obviamente cuando llegamos al final y spoiler alert, vemos la masacre que hay en este pueblo y cómo Sendero Luminoso instiga esta propia masacre y cómo se terminan baleando todos, te pones a pensar, ¿no? Que al igual que La Boca del Lobo, esta película está inspirada por hechos reales. ¿Cuántos pueblos? Bueno, Alonso ya mencionó todos estos pueblos que han pasado por esta cosa, o por esta situación, cómo pudo ser, cómo se llegó a esto. Sí. Y creo que Paloma de Papel hace un gran trabajo en presentar cómo esta ideología puede llevar a las personas a hacer estas cosas, ¿no? Creo que eso es con lo que yo más me quedaría, al menos. Sí, no yo sé, quisiera, ¿qué dice Alonso? Mira, yo quisiera rescatar un tema que fue bastante polémico en la época y que Fabricio Aguilar supo defenderse. Hay bastantes personas que critican la falta de realismo de esta película ante los hechos reales que se vivieron en el horror de los pueblos. Pero esto justamente viene de un punto en el que Fabricio nos quiere hacer ver la realidad de la época a través de la lupa inocente y sobre todo de la lupa narrativa y estética de un cuento. Claro. Para él esto es un cuento. Se siente como un cuento, no hay cuando habla forma de que un herrero andino te hable así.
Primero. Sí. No ha- sí. Sí. O sea, la cantidad de. La cantidad de actores limeños que también trabajaron en esta película y que no son muy fieles a los arquetipos o a las tesis y también la caracterización de las personas de ese entonces. La verdad es que las voluntades son los que brillan acá. Y es justamente el fantasma de las épocas pasadas, perdón. De hecho, sí, es un fantasma. Y la... Es un loop como en la película Exactamente, Host. exactamente. Tal cual. Me parece justamente, al igual que en La Boca del Lobo, es importante conocer la paz de ambos pueblos. Porque justamente Paloma de Papel, claro, no es la metáfora de la libertad y el regreso al hogar. Y bueno, también está en conjunción con la metáfora de ser un papel y ser frágil y ser fácil de romper. Y la Y inocencia, arrugar. ¿no? La inocencia del Sí. niño. Y también el blank slate, como bien dicen, ¿no? Cualquiera puede dibujar en esa cuestión. Es importante conocer la paz de los pueblos andinos y también de cómo eran las costumbres de los terroristas, ¿no? Los altares que veíamos en los pueblos, los niños riendo y jugando, adultos trabajando, distintos rubros, ¿no? Ganadería, agricultura, todos ayudando al alcalde, familias con núcleos normales, y en el lado de los senderistas tenemos también a personas que, si bien no tienen una paz muy costumbrista, trabajemos y eso es, nos lo muestran también desde un punto de vista más humano, por el hecho de que los vemos Sí. en un tú a tú, justamente con el personaje de Juan, con el personaje interpretado magníficamente por Antonio Callirgos, el niño que consiguieron. Bueno, sus gritos son El niño que desgarradores. consiguieron después de 400 castings. Ala, como el retablo Imagínate, también. weón. Wow. O sea, el terrorismo que muestran acá es prácticamente el de los que fueron olvidados, los que fueron totalmente apabullados por lo que eran las recesiones, las críticas, el desnivel social. Como una de las citas que más rescato de esa época era cuando tienes a una clase de personas que ven como otra clase se enriquece desmesuradamente mientras tú vives en una miseria, no todos van a transformar eso en algo positivo. Y... Yo le tomé screenshot a esa frase. bueno. Es la que sale al final, ¿no? No, Es la que sale claro, al esa es la final. cita que cierra todo, ¿no? Como que no puede Sí, haber sí. racionalidad o no puede haber no puede haber una corriente de pensamiento si no se valora en la dicha de la vida. Acá la tengo. El pensamiento crítico dará sus frutos solo cuando esté unido a la más preciosa de las cualidades humanas. El amor a la vida. El amor por la vida. Tal cual. Buenaza. Eso me parece que engloba bastante la selección que tenemos el día de hoy. Pero justamente Bien volviendo... narrativa, está de acuerdo. Tal cual. O sea, esa cita puede llenar a todos de vítores, danzas y querer expresar lo más posible cuáles son tus Sí. alegrías. Y es justamente eso, ¿no? La humanidad de los dos y también la demonización de los dos, tanto milicia como el terrorismo. Y es aquí donde también vemos cómo justamente estos dos lados, y también lo vemos en La Boca del Lobo, cómo era este contexto horrendo en donde tú no podías ser ni aliado de uno ni aliado del otro, porque en ambos casos serías muerto. Y Sí, es ahí donde se ve mucho sí. este conflicto. Si se va del campo terrorista, lo perseguirán y matarán a su madre. Y ahí también vemos bastante cuál es un poco el dilema. Seguir matando gente con sendero o volver a casa y poner su vida y la de su madre en peligro. Y también quedarse con sendero y combatir las fuerzas sanguinarias de la milicia. Es esta cuestión del dilema que me gusta también resaltar bastante en este recorrido, porque en La Boca del Lobo, si bien teníamos el dilema desde la perspectiva de un soldado, ahora lo vemos desde la perspectiva de las personas que no son de ningún bando, Ujú. pero están Y en creo esta que- área gris. Y creo que más que personas que estén en un área gris, y mi perro está de acuerdo, es principalmente la perspectiva del niño. Porque todo lo vemos con él. Creo que, si mal no recuerdo, Solo creo que hay un un momento, momento. que sin él. Sí, creo que hay un solo momento que no me acuerdo exactamente qué pasaba. Que es cuando el actor que sale en las dos películas, que se me acaba de ir el Aristóteles. nombre, Aristóteles Picho. el Picho, padrastro. le habla a los dos niños. Claro, sí, sí. Creo que ese es el único momento donde no estamos con nuestro protagonista, que es Juan. Y me parece que Fabricio Aguilar es la decisión, o sea, toma la decisión correcta acá. Porque contar esta historia de otra perspectiva creo que hubiera traído, no necesariamente problemas, ¿no? Pero creo que hubiera traído
otros aspectos que no podrías explorar si lo vemos, como dijo Alonso, desde la lupa de la inocencia. Claro, con unos valores ya formados, con una educación Claro. ya tenía. Exacto, por eso es que yo creo que retrata justamente, o cuando vemos al Sendero, los vemos con una actitud un poco bonachona a veces, en especial con la interpretación de Galliani. Porque recordemos Sí. que estamos viendo la película a través de los ojos de Juan. No lo estamos viendo a través Claro. de los ojos Y de Belén de Urrina alguien. Exacto. Y de Belén Urrina también. No estamos viendo la película mediante los ojos de alguien que, como ya ha dicho Alonso, ¿no? Que tiene sus valores ya creados y establecidos, sino de alguien que Se está formando. no conoce muy bien qué está pasando y sigue en formación. Y a mí me gusta eso muchísimo. Muy inteligente esa Sí. decisión, muy, muy inteligente, ¿no? Porque tienes un niño que, claro, al niño obviamente le vas a hablar bonito, Claro. ¿no? Como que de a poquitos, tranquilo, no es como que, oh, niño, no, ven O sea, acá". Galliani sí creo que en un momento se va por esa onda, pero creo que la historia Sí, dictaba, pero ¿no? claro, la historia dictada, Sí, sí. Algo que me parece muy interesante en comparación con La Boca del Lobo. La Boca del Lobo la siento mucho más clásica en su construcción, como que objetivo y eso, que esta. Esta no siento que haya un objetivo tan claro, sino como que regresamos y vamos descubriendo la historia. amorfo. Sí. Y en esta historia aparecen los dilemas, ¿no? Sí. Aparecen los dilemas, aparecen los problemas y es como que pasa una cosa, hay que resolver, pasa una cosa, hay que Claro. resolver. Pero es una historia tan bonita y tan atrapante y también es como que es bien corta la película, Ajá. que te quedas ahí y Es una acción Pues, amorfa. todo una pelea de hora y media. Es una acción amorfa Sí, sí. porque es sobrevivir. al Sí. fin y al De cabo. hecho, yo Sí. cuando la terminé de ver, y dejo de repente esto abierto para que ustedes reporten, ¿no? Pero yo cuando la terminé de ver sentí que la primera hora de la película funcionaba como el setup y la construcción del personaje. Y digamos que el conflicto final es el conflicto de la Es película lo que es más se acerca a una justamente... trama. Claro, lo que más se acerca a una trama es justamente ese final. Sí. Cuando ya estamos Se podría decir eso, sí. con Juan que se separa del grupo de los terroristas, regresa a su pueblo y los terroristas vienen a buscarlo, Sí. encañonan a su madre y llegan los comuneros que habían tomado armas, que ya se había sembrado antes que el ejército vino a entregarles armas para que se defiendan. Y llegan ellos y ahí es cuando tenemos el tiroteo. Yo creo que justamente así es como funciona esta película, o así me gusta verla, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Bueno, si la estructura es así, yo creo que funciona bastante bien, como tú comentas, pero yo la vi más como una serie de... O sea, Microtramas. Siempre uso eso, ¿no? Como Claro, microtramas. también. Casi como película independiente donde vas dejando que el personaje explore sin necesariamente tener un objetivo Claro, concreto. claro. Que pasa un montón de películas. Y que no necesariamente está mal, sino que acá de hecho te engancha mucho por cómo es él, por las cosas que pasan, que vas descubriendo de poquitos. Pero si lo queremos como que extrapolar esto clásico, sí veo que funciona Tal cual. tu división ahí. Es como el retablo, ¿no? Que recién lo que pasa con el papá en el retablo es el minuto 40. O sea, que descubre eso. Es Sí. como un setup de 40 Claro, minutos. todos los para primeros que- 40 son, digamos, introducción, conocer a los personajes, entender de dónde vienen y ya cerca del final es cuando nos introducen Sí. la trama, por así decirlo, ¿no? Claro, y ahí Exacto. cambia todo. El ¿no? puedes mantener un guión sin una trama, troncal o sin una trama que promete una elaboración más extensa a través de lo que justamente decía Sebastián, ¿no? Estos microtramas, estas acciones pequeñas que nos comienzan a llevar o jalar un hilo que vamos a descubrir, que nos hace descubrir el mundo y que sobre todo nos está prometiendo algo. Nos está... Es que es tensión Sí, todo. nos es está tensión. prometiendo Esa es la justamente clave. esta construcción de peligro, esta construcción de valores y también sobre todo nos está poniendo las piezas que van a jugar en la última parte de la película, como bien tú dices, Eric. Justamente es por el hecho de que tenemos cómo comenzamos. La idea de... la idea de cómo... Siempre que Alonso me valida, yo me siento feliz. Eso es Está bien, siempre, ¿quién no amigo, se quiere eso sentir siempre. feliz y validado? Y es como vamos descubriendo el camino de este viaje del niño que fue en contra y luego a favor de los terroristas, ¿no? Comenzamos con el niño diciendo, jugando con sus amigos, ¿no? Muérete, ruco, muérete, ruco. Y dándose cuenta con la horrenda realidad que no era un juego cuando vemos al padre del niño El papá, al está alcalde. colgado en frente de la catedral. O de la Buena iglesia, revelación perdón. también, no te la esperas. Y luego justamente nos damos cuenta de que una persona cercana a él, Aristóteles Picho, que era su padrastro, tenía lindes con el terrorismo.
y eso nos hace pasar, a que tenga una acción. Y nos vemos, ok, ahora se trata del tipo tratando de hacer que descubran a su padrastro como potencial terrorista. La acción falla, los secuestran, se van con los terroristas. Nuevo tipo de acción, tratar de escapar de este campamento. Vemos que tal vez nos estén prometiendo que ahora va a ser una nueva acción tratando de decirnos que ahora se está acostumbrando a través de elogios, que ya es parte del grupo de los rojos. Pero luego nos damos cuenta que de un código que se repite bastante con la narrativa de La Boca del Lobo. Antes de la batalla final, el protagonista se encuentra en el filo de dos mundos, ¿no? Se ve ante una decisión fundamental en su arco. O mata o se resiste a la brutalidad. Ambos deciden negarse, tanto Vitín como Juan, a cometer el asesinato y deslindan de sus bandos y para poder enfrentarlos. Es el llamado, a la superioridad moral. Es ese discurso que no sé si de la nada hubo una especie de gran cúpula de directores como que... ¿Cómo tratamos el terrorismo? Claro, hay una escuela de pensamiento, ¿no? Que se sientan todos en una mesa redonda y dicen cómo tratamos. Todo es oscuro, es solo una luz cenital ahí al medio. Es el consejo de Akira, ¿no? Como que están debajo de la ciudad. Consejo de Akira, no. Esa es que es el cuarto de guerra en Doctor Strange. Ahí está. Está Pancho Lombardi, está Fabricio Aguilar, va a estar Josué Méndez, Melina León entró después, ¿no? Pero también estaba ¿cómo se llamaba nuestro profe de Lima? Que no olvidé su nombre. ¿Ricardo? No Ricardo. Augusto Tamayo. Tamayo, ahí está, gracias. Está Tamayo ahí, no sé. Están todos los directores, bro. Claro. Está Pierre también. Está Teo por ahí. Vamos a hacer los cherries. Sí. Cuando quiso planear Waksha se metió. Claro. Él era el conserje en ese entonces, estaba escuchando. Claro, él limpiaba el piso, ¿no? Y de ahí hizo Waksha y ya, ok, siéntate. Es el gran Cinematic Universe del conflicto armado interno. Sí. La verdad. Y nada, yo me quedo bastante con eso que acabo de decir. Pasamos desde un punto... La joría narrativa está de acuerdo. Wow. Y me está estresando demasiado. Pasamos desde un punto de uno de los que ya está conformando los dos bandos en conflicto y se desencanta con el suyo, a una persona que estuvo tanto desde la inocencia como también en el bando de los terroristas y se desencanta de su bando. Y esa es un poco la narrativa que va comenzando a formarse de cara a cómo van saliendo estas películas que retratan los horrores. Cuando estamos hablando de qué escogieron. Uh-huh. Si es que esta fue la respuesta para un mejor futuro, este futuro donde te dan galletas cuando quieres galletas, donde te dan, cuando si quieres obtener lo que sea, va a ser gratis porque todos nos apoyamos. Ese fue un poco el discurso que le dio Galliani a Juan. Claro. Pero luego se da cuenta de todo lo que tiene que hacer para llegar ahí. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Es real? ¿No es real? Y eso es un poco lo que está haciéndonos estas películas. Y es algo hermoso después, cuando pasamos por este dilema, lo que Fabricio Aguilar quiere hacer de cara al futuro. Porque vemos a Juan volviendo a su casa. Uh-huh. Toda esta película fue un flashback, en cierto sentido. Sí, claro. Cuando volvemos al pueblo, tenemos a la iglesia destruida, tenemos los vestigios de lo que fue una sociedad vibrante, un caserío que se defendía y que tenía una vida trabajadora vibrante. Y volvemos con esta persona que vuelve a revisitar todo, la casa del herrero, su propia casa, y se da cuenta que sus amigos siguen con vida. Y es una mirada al futuro. Siguen las cicatrices del conflicto, pero seguimos aquí. Uh-huh. Y siguen los funerales, porque comienza con aún hay 3.000 miles de fosas que aún no se han exhumado. Se sienten las máculas de esa época, ¿no? Se sienten, están presentes todavía. Yes. Sí. Yo me quedé sorprendido, pensé que lo mío había muerto cuando me dispararon. Y luego dije, ¿qué? ¿Está vivo? Sí, estaba vivo. La magia del cine. Le habrán dado en el brazo. Sí. Bueno, volviéndonos más introspectivos en lo que pasó después. Y esto es algo que ya yo y Eric hemos discutido anteriormente, pero queríamos también saber cuáles son tus perspectivas, Sebas. Ya nos hemos salido de Ayacucho y ahora nos movemos a Lima. Y estamos hablando de la perspectiva de las personas que están viviendo el futuro al cual hice alusión. Seguimos vivos, pero seguimos siendo nosotros.
Pero realmente Y estamos también vivos. estamos Realmente vivos. estamos vivos. Hemos, Este me gusta. hemos, Me cae sali- bien. hemos dejado Ayacucho, hemos dejado la guerra, nos hemos deslindado de eso. Ese es un poco el dilema y la narrativa que nos quiere contar Josué Méndez en su película del 2004 llamada Los Días de Santiago. ¿Qué les pareció? A mí me encanta de Santiago. Me encanta o sea, mi parte favorita va a ser por siempre es la mesa, Claro. Los lunes se comen lentejas. El plato, la cocina es la cocina. Todo tiene su forma. Todo ese momento me parece che, todo tiene su lugar, todo tiene su forma de ser, todo tiene su propósito. Me encanta esa parte. Es mi parte favorita de la película. Cuando la vi, que fue creo que fue el año pasado, justo antes de conversar con Pinky, yo no sabía mucho qué esperar de la película. No había escuchado, o sea, conocía la escena clásica de la mesa es la mesa, etcétera. Pero no, Por los cinéfilos. no es por los cinéfilos, tal cual, exactamente por los cinéfilos. Pero no sabía qué esperar. Y es una montaña rusa de sucesos y de emociones bien, bien marcadas y también bien fuertes dentro de Lima, ¿no? Y cómo te afecta. Y no solamente cómo el conflicto que viviste, sino tu familia en Lima es parte de todo ese trauma que sufres y todo ese trastorno y todas las cosas que siguen, porque no consigues apoyo, no consigues ni apoyo del Estado, no te dan tu crédito que justamente pide, ¿no? Tienes que buscar clases, tienes que ganarte la vida taxiando, o sea, y se le complica bastante una vez que terminó todo eso y está desubicado en el mundo, ¿no? Y está perdido y trata de encontrarse, pero le sale mal y tiene también todos estos trastornos que ha pasado. Y también es una película con un final bien fuerte. Es un final como que a la miércoles. En efecto. Y es un locurón también que sea en blanco y negro y a color. O sea, Sí. A mí me parece que justamente hay algo que dijo Melina justamente en una de las entrevistas que hizo para Netflix. Y lo aludieron también los entrevistadores, perdóname. Hablaba justamente de la época que todo era en blanco y negro. Todo era a través de las fotos, todo era a través de lo que veíamos en la tele, todo era sin color. Entonces, como que yo también habíamos hablado justamente tú y yo de esto, Eric, que era cómo era como que al momento de verlo todo en blanco y negro lo veíamos a través del lente de Santiago. Todo era bajo esa perspectiva de la bestia. Sí. Y sobre todo un lente, Sí, claro, un lente que agarra estos aspectos estéticos, estos aspectos de formato, estos aspectos de color, de calidad, que normalmente veríamos en la época de la cual Santiago no ha salido aún. Y claro, ¿no? Este tipo de narrativas es justamente lo que sería el siguiente paso lógico cuando estamos hablando de la reparación. Te juro que he dicho, casi me pego la frente con toda la fuerza del Olimpo cuando vi que uno de los premios o bonos que le dan a los veteranos en el Día de los Veteranos es 10% de descuento en Topi Top y 15% de descuento en Rockies. Tipo, yo casi lloro cuando vi esa huevada. Me parece que las narrativas justamente reflejan el estrés postraumático que tal vez el Estado no quería ver en su afán de querer enterrarlo todo en el pasado, en el afán de todas las personas en Lima, porque justamente hay un punto de la película que le dicen, este bono o este beneficio no funciona acá en Lima, funciona en provincia. Porque en provincia, obviamente, para ellos, en muchos pueblos, obviamente fueron los demonios, pero también para muchos pueblos sí fueron los salvadores. Y para eso... Es que no es todo blanco y negro, ¿no? Exactamente. Es mucho más complicado. Mucho más y en complicado. Lima, la gente, aparte, digamos, de los atentados que vinieron a la ciudad, Tarata, el Canal 2, todo lo que pudo haber pasado en esta capital, la gente se la soplaba. O sea, cuando hablaban acerca de lo que sucedía en la sierra. Y hasta el día de hoy hay un montón de personas que no saben quién demonios son los terroristas. Y es como se muestra esta falta de gratitud, este abandono del Estado a través de las personas que lucharon para defenderlo. Y he ahí un poco, ¿no? Las referencias del arco del personaje en la guerra, ¿no? Que guarda bastante relación con Fullmetal Jacket, Apocalypse Now, All Quiet on the Western Front, Deer Hunter, que es una película que referenciaste tú, Eric. Y referencias del arco del personaje de una persona que viene de un trauma o que busca cierto reconocimiento y parece ser que el camino para él, para ser escuchado, es a través de la violencia, ¿no? Como en
Claro. Como en casos tipo Sí. en casos tipo American Beauty, Fight Club, y más que todo lo que esta película siempre y hasta el día que me muera va a ser comparada Taxi Driver. Gracias, puta madre, pensé que no lo ibas a decir. Me estaba molestando. No, no. Joker, entonces. También. en mi caso. Joker. También. Ambas increíbles entregas de Martin Scorsese, obviamente, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es más, ¿quién diría que Martin Scorsese quisiera escribir una película peruana? ¿Quién diría? Sí, locazo, tío. Qué loco. Puta, a mí me encanta siempre decir que este es el Taxi Driver peruano, desde que la vi. Me encanta diciendo como si lo digo hace tiempo, ¿no? Lo he visto hace, puta, unos meses. Sí, es tal cual el Taxi Pero Driver, sí. se nota muchísimo y es algo que justamente, para no redundar mucho, porque ya lo mencionamos en el capítulo que le dedicamos a la película, Méndez... Título número 20. Número 20, muchas gracias. Méndez lleva las influencias en su manga y las muestra sin roche. Y se muestra clarísimo cómo Taxi Driver influencia no solamente a nivel narrativo, pero también a nivel estético y audiovisual. Es Feeling, ¿no? súper Se siente feeling. un feeling Sí. parecido. Pero a mí me gusta mucho también en revisitar esta película. Creo que la puedo apreciar mucho más por cómo está representando esta ciudad caótica en reconstrucción todavía, bajo la lupa de este personaje caótico y en reconstrucción también. Creo que es una cosa que de repente a primera vista no muchos sacan, ¿no? Que estamos viendo una ciudad que está en el mismo estado que nuestro personaje y cómo estamos Man, ya. viendo justamente Alucina. este viaje de esta persona tratando Sí. de encajar donde claramente no puede y claramente no, Qué interesante no puede. ese punto. Sí, es una cosa que no he visto mucha gente mencionar y me estoy dando un cherry obviamente porque soy especial ya. Pero de hecho de verdad quiero resaltar eso porque siento que de repente es algo que Méndez trató de hacer de una manera un poco sutil, ¿no? Y siento que funciona muy, muy bien. Porque no veo muchas historias que tratan el tema de esta manera, ¿no? Y puta, yo puedo ver Días de Santiago 3 veces seguidas porque ayuda que dura menos de hora y media, ¿no? Pero digamos que cómo está escrita, cómo está dirigida, el mismo ritmo de la historia, puta, ayuda muchísimo a contar esta historia también. Yes. I mean, Es el Bane peruano, ¿no? Nobody cares who I was until I put on a mask. Claro, nadie le importaba quién era hasta que hablé de una mesa. Respeta ¿no? Es una cosa así. bastante, claro, respeta bastante cuál es el ritmo narrativo de lo que deviene de estas, de muchas de las películas que ya hemos hablado. Personas que están buscando cierto reconocimiento, cierta salvaguarda. Claro, obviamente están sí. buscando estar salvados de una percepción negativa que tienen del mundo. Y justamente esta persona, al momento de reflejarse en el mundo en el que está, como ve la ciudad como una jungla, aprendemos de cómo él piensa, está prácticamente metido en las entrañas de lo que es para él la ciudad la jungla de concreto. Y es bastante devastador cómo a través de su mirada nos damos cuenta de que no solamente la guerra ha fallado a sus participantes, envolviéndolos en un mundo de crueldad, oscuridad y podredumbre, sino también las personas que fueron defendidas por estos participantes los dejaron en el olvido. Y eso viene mucho dentro del tono oscuro de la película, como reflejo del estado anímico del personaje, el transporte de color a blanco y negro, el mundo de Santiago versus el mundo del otro, los silencios que cuentan la historia, ¿no? Respiros que hay en esta historia que nos permiten analizar la profundidad del estado Las psicológico. locaciones también, ¿no? Ellos se juntan en unas ruinas. Es como que exterioriza lo que son también. Tal cual. ¿Dónde se encuentran? En un cementerio de yardas a yardas. Cuando hacen el gran reencuentro de los antiguos milicos. Y vemos justamente cómo esta acción que tenían todos de hallar un salvaguarda, que es Santiago tratando de encontrar la manera de cómo subsistir sin los medios que le debieron haber dado el Estado, que les prometió el Estado y no les dio. Cómo ante tantas taras, ante tantas burlas y sobre todo ante los momentos en donde se da cuenta que su modo de ser ya jamás va a ser bienvenido ahí, ¿qué haces en ese entonces? ¿Cómo te sientes cuando todo el mundo te ve como un animal acorralado? Y eso es un poco
Claro, estás olvidado, ¿no? Y Por eso la también es sociedad. un poco de lo que yo rescato bastante de esta película cuando hablamos de la historia del cine peruano. Me parece que este también es un poco los momentos en donde la globalización del cine se hace mucho más palpable. Estamos viendo bastantes recursos europeos aquí, no solamente hollywoodenses. El paso expresivo del color, las locaciones, el aspecto de la posguerra, los monólogos internos. Solo le iba a decir nomás que a Méndez solo le faltó cambiar el aspect ratio a 4:3 cuando es en blanco y negro para que sea más artístico encima. No, ahí fijo hubiera ganado un Oscar, de todas maneras. A mí esta película es la más europea de la selección que hemos elegido, ¿no? Que han elegido. Te consultamos. Para mí es como, o sea, es la más... Yo siento que es la más europea, la verdad. O sea, si vamos con ese término, es anacrónica por momentos, va saltando, la voz en off. Quizá que no europea el estigma, ¿no? Sino como que más artística. Claro, es más nueva ola, por así decirlo, ¿no? Nos estamos yendo ya en un flor un poco más indie, se podría claro, agarra bastantes temas de la nueva ola. Pero de hecho sí, o sea, tiene bastante razón. O sea, esta película de hecho rompe muchos esquemas porque hasta ahorita, bueno, de las que ya hemos hablado, Boca y el Lobo, iba a decir, carajo. La Boca del Lobo y Paloma de Papel son bastante, ¿cómo decirlo? Claro, straightforward, gracias. De ese tampoco sabe hablar español. O sea, ambas películas son directas. Son películas bien directas, ¿no? Que te cuentan la historia de manera cronológica, con los sucesos bien en orden. Y claro, Días de Santiago es una película que salta mucho, ¿no? Y de hecho siento que ayuda justamente también retratar el estado, me estoy yendo ya de mucho flor, ¿no? Pero ayuda a también retratar un poco el estado mental del personaje, porque una persona que está con, digamos, estrés postraumático y está tratando de lidiar con todas las huevadas que le está pasando en la vida actual, no va a pensar bien, man. Ya va a estar pensando en todo lo que hizo antes, en su gloria anterior, cuando estaba de comando en la selva luchando contra los monos que dice cuando hablan los ecuatorianos. O sea, cuando habla de esas cosas y regresa a esas épocas y cómo se alza a sí mismo. O sea, siento que todas estas cosas justamente funcionan a favor, ¿no? De contar la historia de este personaje que está quebrado, mañas. Exacto. A mí me fascina. Exacto. Y es un poco también la tragedia de todo esto es cuando te das cuenta de que esta persona tiene, y en aras y celebrando la incapacidad de hablar español de todo este consejo de comunicadores, es bastante el reflejo. Y ya se me olvidó totalmente lo que iba a decir, pero es prácticamente como vemos que esta persona tiene una manera de hacer las cosas, tiene un one-track mind. Claro. Para él todo es una táctica, todo es una estrategia militar. Todo es una manera de ver el mundo en donde hay un gran enemigo que tiene que ser neutralizado. Sebas, ¿te acuerdas cuando el huevón quiere ir a sacar a la flaca a bailar? Y arma toda la estrategia militar de cómo hacerlo y al final no lo hace. Bailas. Sí, claro. Y hasta como baila, ¿no? Como que se mueve como un simio, bien tosco. Agresivo, tosco, sí. Sí. Es que no tiene ese tacto, bueno. O sea, toda su vida ha sido justamente estar en las trincheras. Él mismo lo dice. Agacharse, oler, estar ahí, cuidarse 24/7. Sí. Ese es su... Y la película ahí, obviamente, lo que está tratando de hacernos ver es... Como no hemos tenido una idea de cómo fueron los horrores de esa época, Lombardi y Aguilar nos están dando personajes cuya inocencia puede ser muy identificable para nosotros. Definitivamente siento que en esta parte, en la vida de Santiago, estamos hablando con personajes que en nuestra vida podríamos entender. Y es por el hecho de que vemos cómo su manera de hacer las cosas, su cosmovisión, la manera en cómo ellos cuadran cada aspecto de su vida, es totalmente ajena a nosotros, y nosotros hasta hay momentos en donde nos vemos como unos loquitos. Cuando el tipo está justamente aludiendo a la escena que tú mismo aludiste, Sebas. La mesa es la mesa, los platos son los platos, la cocina es la cocina, todo tiene su razón de ser. Y... Es que ese escenario lo caracteriza muy bien a él. Exacto. ¿Y qué pasa cuando su esposa no le deja dar el discurso? ¿Cómo responde a esa cuestión? Es ahí donde vemos un poco, en calidad, nosotros calidad de espectadores. Porque, claro, no nos pudimos sumergir tanto en los zapatos tal vez de Juan y de Vitín.
como los podemos hacer tal vez como no podríamos hacerlo en los zapatos de Santiago. Pero obviamente es este cautionary tale, es este relato de accidente, de advertencia, de lo que esta persona quiso hacer, pero su realidad no le permitió hacerlo. Y nada, estos son historias que van a seguir surgiendo, van a seguir dejando mella, y van a seguir habiendo historias de eso. No sé si es que tienen otra gran reflexión acerca de la película de Josué Méndez. O sea, yo creo que esta de acá es más para estudiar también, ¿no? Para entender cómo está construida. Y es la más diferente, tipo, dentro de lo que es una película. Porque Canción sin Nombre siento que es ya otro género. Es casi terror, drama. Estas son dramas, ¿no? Y tiene otro feeling. Yo siento bien distinta. Claro, en términos visuales. Y entender, claro, entender que es un estudio de personaje bien marcado. Y comprenderlo desde ahí. Tratar de entender y sus propuestas, o sea, a nivel audiovisual creo que es muy rico, ¿no? Para saber con qué juegas, qué recursos tienes, cómo vas cambiando. O sea, es muy bacán, de la cual es una película de la cual puedes aprender bastante. Claro, sí, de todas maneras. Siento que Josué Méndez logró encontrar una historia súper rica y la logró explotar, creo yo, al máximo. En mi opinión, esta para mí va a seguir siendo, hasta que, bueno, vea de repente la próxima. Para mí esta va a seguir siendo para mí la mejor película peruana que he visto. Esto es netamente mi opinión, ¿no? Obviamente no quiero meterme en peleas, pero los que estén en contra los voto de esta grabación, no se preocupen. Les mandas a tus perros, que ya están, sí, les mando a mis perros. Ya están prestos a atacar, lo podemos dar cuenta. Sí, ya están listos, están asados ahorita. Pero, o sea, igual para no desmerecer a las otras, obviamente siento que igual todas en sí son muy buenas películas, ¿no? Solamente que al menos Días de Santiago siento que a nivel personal la puedo apreciar un poco más por todo lo que ya vengo mencionando y la misma profundidad de la propia historia y de los personajes, ¿no? Sí. Me parece que justamente ahora pasando a lo que sería la película que nos trajo en esta conversación del día de hoy, justamente rescatando lo último de Santiago, es lo que vemos cuando tratamos nuestra narrativa de posmemoria, de que ahora ya no estamos ahora ya no estamos en una especie de reparación, como lo fue tal vez Paloma de Papel, como lo fue el Día de Santiago. Ahora estamos también entrando a una nueva época en donde queremos seguir recordando y nos topamos con lo que podría ser nuestra versión de un neorrealismo peruano. Y vemos bastantes códigos en Día de Santiago, ¿no? Vemos cómo se ha representado la ciudad de Lima, a mi parecer, mejor que nunca. Y ahora pasamos... Caótica, sucia. En movimiento, sucia, sí. Podredumbre. Sus ciudadanos también reflejan esa podredumbre y esa suciedad. Pero... Que eso es Lima, bueno, o sea, Lima sobre todo, Lima está en el suciazo. fucking 2004 esta huevada era más posible de lo que era ahora. Y la verdad, claro, sí. No es Miraflores. Claro, no es Sani, no todo es Miraflores y San Isidro, gente. Tienen que salir. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Ya para cerrar de repente con 10 de Santiago y sí pasar a Canción sin Nombre, ¿no? Es que justamente no tiene, digamos, pelos en la lengua tampoco en cómo mostrar la parte fea de Lima, que, balan verdades, es la mayor parte de la ciudad, ¿mañas? O sea, sí, bien bonito San Isidro, Miraflores, todo bien ordenadito, limpio, la puta madre, ¿ya? Pero, puta, Lima es otra cosa, brother. Claro. Y sí aprecio mucho que Méndez haya tenido los huevos de mostrarlo de una manera que, hasta donde tengo entendido, es bien fidedigna a la realidad. Necesitamos esas críticas. Y son historias que podrían pasar en la vida real acá. Al igual que La Boca del Lobo, al igual que Paloma de Papel, al igual que Día de Santiago, necesitamos esas críticas. Necesitamos conocer cuáles son los horrores que pasan en el interior del país y también en partes de Lima que no conocemos. Y hablando de eso, pasamos a la joya del 2019, dirigida por Melina León. Estamos hablando de Canción sin Nombre. Y justamente como ella lo había mencionado, el paralelismo que tiene con la idea de todas las injusticias que fueron cubiertas por la guerra. De todos estos inocentes que no tuvieron nombre. De todas estas personas que se perdieron en el abismo. Casos de cientos de niños que fueron dados en adopción en procesos internacionales que luego se supo que eran parte de un esquema de tráfico de personas. Y entre esos, sí, y eso no fue solamente en Perú.
pasó a lo largo de toda Latinoamérica, y rescato también un caso reciente de una persona raptada que pudo volver a encontrarse con su madre guatemalteca. Se llama Mariela Coline, que vivía en Bélgica, y un día le llegó un mensaje por Facebook que decía: hola mi amor, creo que soy tu mamá, me dijeron que estabas muerta. Eso es un poco la sensación de que hoy día vivimos. Fuerte. Y que Melina nos muestra en esta obra, que está inspirada también en las investigaciones que hizo su padre en la época que está cimentada. Una obra premiada por el Ministerio de Cultura, el Festival Internacional de Estocolmo, Festival de Cine de Iberoamérica de Huelva, Festival de Cine de Palm Springs en California, preseleccionada para los Oscars, y con todo el corazón roto les digo que no lo hizo, pero siempre va a ser catalogada para mí como una de las películas que refleja lo que ahorita en este momento está pasando, que es: no hemos terminado de hablar de lo que pasó en los 80s y los 90s. Hay 3.000 casos y 3.000 historias que aún no conocemos. Hay 3.000 casos que no han sido investigados. Hay más de 1.000 fosas que aún no han sido exhumadas, de campesinos que han sido asesinados, y de 1.000 personas secuestradas que aún no aparecen. Entonces, aprovechando que tenemos a una persona que logró hablar con la directora de la película, queríamos saber, Sebas, ¿qué opinas? Esto es tu culpa, Alonso. La próxima mandas tú el mensaje, amigo. Así estamos bien. Le mandé muchos mensajes al inbox y le hablé por Facebook, así que les toqué bastante. Enséñanos. Muéstranos sus trucos. Esa es probablemente mi película favorita peruana. Diciéndolo ahorita, ¿no? Pero por Está el bien. género... Te voy retirando de la grabación, no te preocupes. El que no quería guerras. A mí me encanta cómo está presentada la película, que es casi como si fuera una película de terror. Justo hace unos días terminé de ver La Llorona. La guatemalteca. La guatemalteca. Sí, esa tengo que ver. Y tiene muchos paralelismos, como con un suceso... No, esa sí es de terror netamente, ¿no? Es la leyenda urbana de La Llorona. Sí, pero esa sí es de terror, pero se basa en un suceso histórico real que también tiene que ver con abuso de los militares hacia los pueblos indígenas. Entonces, yo jalé mucho paralelismo y a mí me encanta cómo está narrada esta película, porque es muy original. Su formato también casi 4:3, como... No es 4:3. Creo que es 1:9, ¿no? O sea, más allá de cuánto sea el aspect ratio, yo lo decía lo decía por las esquinas. Sí. Las esquinas son circulares, parece una televisión parece como antigua. Viñeta o algo por el estilo. Ajá, sí. Eso, parece como una todo tele un recuerdo antigua. la película, la verdad. Es exactamente un recuerdo. Creo que también comienza con una televisión. Los con la pantallazos. televisión. ¿Verdad? Sí. Tienes razón. Entonces Sí. casi como si tú estuvieras viendo las noticias de esa época. Y yo me quedo muchísimo con un plano donde están caminando y el shutter lo bajaron y se parece como si fueran sombras. Sí. Después de que Es pierden al hijo. expresionismo, Y es sí. que están personas... Exactamente, esa es la palabra que está buscando. Es una película muy expresionista que narra un suceso muy fuerte con actuaciones muy buenas. El drama se mantiene y te toca, ¿no? Porque te hace pensar, su madre, eso es algo que yo no sabía o desconocía bastante. Sí. Que pasaba en los 80 durante el terrorismo, que también se robaban niños, ¿ven? O sea, es como que... Brother, qué loco, No, olvídate. O sea, yo cuando la vi tuve esa reacción justamente, ¿no? Porque yo, o sea, voy a admitirlo, era ignorante al tema de que en los 80s hubo tráfico de niños y de personas acá en Latinoamérica, no solamente en Perú. No te sientas mal, ¿no? Y cuando, todo lo que pasaba en la época lo ocultaba totalmente. Es que siento que al menos como peruano, o sea, tenemos una, no sé si obligación es la palabra o deber cívico de... No, sí. Creo que responsabilidad. Yo también Claro, siento que debería conocer más. totalmente, totalmente. Tenemos una responsabilidad, ¿no? conozco. De tener que informarnos de nuestro pasado. Y a mí me gusta, de hecho, que Melina haya querido justamente hacerlo mediante esta película, porque siento que no solamente es un retrato súper artístico de lo que pasó ahí, pero es desgarrador, mañas. Y acá yo quiero quitarme el sombrero para Pamela Mendoza, quien es quien interpreta a Georgina. Puta madre, yo sentí su dolor en cada secuencia y escena que estuvo. Me quedo principalmente con la secuencia que
empieza a dar a luz, que digamos se le viene el hijo y tiene que hacer su viaje desde, no me acuerdo exactamente dónde es que vivía, me acabo de olvidar, de Ayacucho, gracias, a Lima. Y la tenemos que seguir en este lento y arduo camino para llegar a esta clínica. Pero no viene a Ayacucho. O sea, regresan de allá. Al comienzo están en Ayacucho, pero cuando da luz es como, o sea, lejos. No sé qué parte es. Pero es en Lima. O sea, o sea, seamos sensatos. No va a tomar un bus de Ayacucho para ir a una clínica a dar a luz estando... hasta Lima. Yo siempre sentí que la historia estaba en Lima. O sea, que claro, en la provincia. En Ayacucho y luego se mudan a se me habían mudado entonces. Exacto. Era claro, originaria. Sí, definitivamente. Sí. Ahí me corrí. Tienes razón. Esa es la palabra. Sí. Pero igual, o sea, creo que mi punto queda. El hecho de que sigamos al personaje y nos tiene que y nos muestran, ¿no? Justamente cómo es el viaje que tiene que hacer esta mujer para llegar a su destino y la tenemos que acompañar en cada doloroso segundo. Solamente hablar de eso me está haciendo sentir cositas. No, o sea, para mí lo que me hace, o sea, lo que me hace sentirme totalmente devastado y con ganas de llorar es la sensación de impotencia, dolor, traición, vulnerabilidad que esta persona sintió al darse cuenta que ya no tenía a su hija. La impotencia, ¿no? Yo, la verdad, es uno de esos gritos que tú escuchas que seguramente hasta hace poco se destapó una mafia de tráfico de bebés. Sigue pasando esta mierda. Y la verdad, se vive como una cuestión totalmente ajena a la que nosotros vivimos. Y yo escucho ese grito como un grito que ha estado sonando desde los putos años 80, que hasta el día de hoy no habíamos escuchado. Y obviamente cuando te dije no te sientas mal, Eric, por no saber esto, me lo estaba diciendo también a mí mismo, porque también estamos en un contexto en donde la pluralidad de noticias, de conflictos y sobre todo de visiones sesgadas a un hecho nos han provocado virar la perspectiva a otro lado. Y recién ahora salen personas como Melina que tienen un nexo con esta historia para hacerla conocer. Y esto es también un poco lo que rescato, como también había dicho Sebas, la responsabilidad de informarnos y sobre todo la responsabilidad de expandir un mensaje de concientización. Y me parece que justamente es cuando nos damos cuenta de lo que ha pasado en estos contextos de antaño, en los 80s, que es a través de este arte, porque a través del arte podemos sentirnos como las personas que se sintieron ahí. No lo estamos viendo a través de una portada de diario, no lo estamos viendo a través de un reportaje en la televisión, no lo estamos viendo a través de talking heads, lo estamos viendo a través de una persona que está sufriendo eso. Eso a mí me gustó mucho, ¿no? Tipo, de las películas que hemos podido ver ahorita, todas te transportan a la época, ¿no? Todas te transportan a ese momento y te hacen sentir, o sea, te hacen vivir lo que están viviendo. Una época que literalmente te roba el futuro. Y es un poco el tema que vemos acá. A Leo... literalmente, ¿no? Le roban el niño. El niño es el futuro. A Leo, que es el esposo de Georgina, le roban su futuro como danzante. Georgina le roban el futuro como madre. Y obviamente le roban el futuro al hijo. O a la identidad del hijo. Y obviamente el tratamiento... ¿Qué? ¿No era hija? Era hija. El tratamiento audiovisual de Inti Briones era una beba. El tratamiento audiovisual de Inti Briones nos lo deja ver, como bien tú habías dicho, Sebas. Es casi un tratamiento del neorrealismo alemán, del pináculo y de la máxima expresión de los años 20-30. Vemos vemos estas los planos aberrantes, ahora que lo mencionas, las sombras. Habían unas secuencias que era justamente cuando Georgina estaba volviendo con su esposo, y es justamente una de esas secuencias largas que ella estaba subiendo, y era solamente la cámara viéndola a ella subir y todo era oscuro y se sentía bien expresionista, brother. Era totalmente expresionista. Sí, justamente por eso. Es que el planteamiento de cámara acá es brutal, ¿no? Yo lo siento muy original, muy refrescante, porque películas del terrorismo y del conflicto armado tenemos una infinidad, sí. O sea, hay hasta para regalar. Y que sigan saliendo. Pero yo creo que justamente las que están hechas por autores muy interesantes son las que destacan, ¿no?
tu paloma de papel, sensibilidad, tu Boca del Lobo, la tensión, pues cámara brutal, Día de Santiago, ponerte en ese momento. Sí. Ahora, ¿cómo te diferencias también, no? Otra perspectiva, una perspectiva más oscura, más diferente en el aspect ratio, diferente en cómo te transporta, diferente en lo que te quieres Y no solamente eso, sino creo que también es algo que justo de hecho estuve conversando con Alonso antes y que de hecho también quería mencionar acá, es cómo cada película representa la realidad de distinta forma, de alguna manera, man, ¿ya? Porque en Boca del Lobo estamos de lleno en el conflicto armado. Sí. Paloma de Papel estamos viendo desde la perspectiva de este niño, obviamente con el conflicto armado en primer plano todavía. Días de Santiago está ya en segundo plano, pero sigue afectando al personaje directamente. Pero lo que a mí me gusta más de Canción Sin Nombre es cómo el problema del terrorismo no es la pieza clave de la trama, es totalmente segundo plano. Afecta ya cuando estamos hablando de Leo, del esposo, obviamente. Pero en ningún momento, o digamos, en ningún momento de la trama principal de Georgina es que la afecta directamente a ella. Salvo de repente ya cerca del final, ¿no? Cuando Leo comete el ataque terrorista en el escenario. Que no deja de afectarle. Claro. Que claro, no deja de afectarle, pero me refiero... Es la importancia del punto de vista. Es justamente Como ese punto bien de han vista dicho, y cómo no todo es blanco a y ella... Claro, no todo era blanco y negro. Y me gustó mucho que Melina haya decidido al menos ponerlo en esa, digamos, jerarquía narrativa, mañas, porque, claro, tenemos películas por montones que tratan sobre el conflicto armado y de los 80s, pero no muchas, digamos, me atrevo a decir, tienen los huevos de poner eso en un segundo plano y mostrarnos otra historia que pasó también en ese momento. Es otra historia. Y me parece que justamente es aludiendo a todo lo que viene como aspectos de tratamiento fílmico, que bueno, eso viene de parte de... Eso también viene paralelo a una narrativa que se muestra bastante policial. Obviamente estamos hablando de que la gran labor de este guión es que tanto Pedro, el periodista, junto a Georgina, encuentren a la hija perdida. Y claro, ¿no? La película tiene una consecuencia, una concatenación de eventos que es lógica. Tenemos a un pata que va a un lugar, le dan un lead, va a otro lugar, este lead lo lleva a otro, y va resolviendo todo el tema que seguramente el padre de Melina también lo vio. Y seguramente el padre de Melina también recibió las cartas de amenaza que recibió Pedro. Obviamente sin la palabra cabro, ¿no? O maricón, no me acuerdo qué decía la carta. Creo que decía maricón. Pero el tema acá con el ritmo de esta película es que este ritmo yo lo quiero catalogar como es muy francés. O sea, es una amalgama totalmente abigarrada de expresionismo alemán, trato íntimo del sufrimiento del personaje que vemos bastante en el neorrealismo italiano. Y tenemos una estructura narrativa que al final se corta. Nunca sabemos qué va a pasar con el niño. Nunca sabemos qué va a pasar después. Vemos que perdieron. Vemos que le llegó la amenaza. Vemos que Georgina se dio cuenta de que ahora, como su esposo es parte de la cúpula senderista o del grupo senderista, también la van a buscar a ella y busca su resguardo en el club de madres. Y claro, la acción jamás se concreta. Y para mí, obviamente, desde un punto narrativo, en punto de ritmo, en punto de cómo expresar hasta la máxima expresión los sentimientos de tu personaje, para mí eso me pareció súper raro, pero tiene su sentimiento y su mensaje final, en el que quién sabe si de acá a 30 años la hija volverá a salir, quién sabe si de acá a 30 años Georgina va a seguir con vida, quién sabe si de acá si Pedro logró escapar. Son preguntas que también en la actualidad no tenemos respuesta aún. Muchas familias no tienen respuesta aún. Eso es totalmente cierto. Y de hecho, justamente, Melina me pudo comentar un poco de cómo fue toda esta vaina del guión. Y es Canción Sin Nombre porque también es canción de la gente que está olvidada, la gente que está dejada de lado, ¿no? Entonces, justamente cuando estaban escribiendo, el periodista no era gay. Y luego dijo, ¿qué persona más olvidada y oprimida que una persona gay en los 80? Entonces lo convirtió en gay y lo convirtió en coprotagonista para que no sea como que el hombre que salva a la chica. Para que no sea como que, necesito ayuda, voy donde es periodista y el periodista me ayuda, sino como que cada uno tiene sus historias.
Sí, y lo que a mí me gusta, y yo no llegué a entender del todo, y lo recién lo entendí cuando conversé con Melina, es que Canción sin Nombre es al final la canción que ella puede cantar a raíz de que supera y acepta la pérdida de su hija. A lo largo de la película, creo que comienza cantando, de ahí cuando pierde a su hija ya no puede cantar, y al final cuando está mirando el mar, ella vuelve a cantar. Yo al comienzo cuando la vi, yo pensé que se iba a suicidar, dije, acá se mató. O sea, porque medio que la vi moviéndose, tambaleando, dije, cortan acá, se está tambaleando, fijo, se tira. Y luego le pregunté a Melina para saber qué era, y me di cuenta que estaba totalmente en lo incorrecto. Claro, no era la intención de la directora para nada. Claro. Hey, pero tú botas tu arte pero y está presto a múltiples lecturas. Y tienes que estar preparado para eso también. Sí, pero me gustó mucho entender... En la intención. Y dije, tiene todo sentido, ¿no? Porque está cantando y como que no canta y de ahí canta. Y me pareció muy, muy bonito en ese sentido. Y acá esta es la que creo que es también menos como que explícito en lo que hace, sino te pone las escenas, te las pinta, bla, bla, bla. Tú ordena en tu cabeza cómo va funcionando todo. No hay como que ningún momento con la cámara donde se haya un dolín y el personaje esté mirando abajo y de pronto lo tengo. Sino como que te lo pone, se desarrolla y tú sacas tu conclusión a raíz de eso. De hecho, yo siento que esa es una de las cosas que más me gustó de Canción sin Nombre, porque es una película que siento que respeta mucho a la audiencia. Porque en ningún momento, ningún momento es explícita en lo que hace. Salvo de repente cuando, digamos, Pedro, que era el periodista, recibe la amenaza. Creo que es el momento más explícito. Vale, ¿verdad? Aparte de eso, es súper ambiguo, pero en el buen sentido. O sea... Claro, nunca sabemos de dónde viene, ¿no? Pero digamos que al menos la construcción de toda la película y la construcción de la narrativa de por sí es sigilosa y respeta muchísimo al espectador porque confía en que la persona que lo vaya a ver va a poder leerla de cierta forma, que va a poder sacar algo, ¿no? No es ambigua por ser ambigua simplemente, sino es ambigua con un sentido detrás y te ayuda, no te ayuda, perdón, pero te obliga un poco a pensar, ¿no? Y sacar tu propia conclusión sobre lo que estás viendo, que a mí me encanta. Y eso así... Eso me parece que es un tratamiento... Eso también me parece un tratamiento desde cómo uno lee un guión que podría parecer también en ciertas maneras riesgosa. Y definitivamente nos lleva a una atmósfera clara. Y creo que eso también es uno de los aspectos bastante rescatables de esta película. Estamos hablando justamente de lo que dije, ¿no? Una realidad que roba futuros. Y es una realidad casi fantasma. Se nota no solamente en el tratamiento fílmico, sino también se nota en cómo pasamos de un hecho, de una escena a otra, casi ni siquiera acabando la anterior. Cómo se notan en la actuación de los personajes cierta frialdad al momento de ver su entorno, la frialdad de Pedro. También hay bastantes miradas frías de parte de Georgina. Hay bastantes personas que dicen que esto es una visión bien fantasmagórica de la realidad. Y creo que, claro, ¿no? Están caminando sobre un puto cementerio. Hasta el blanco y negro, ¿no? Apoyan. Imagínate, pues. Y también justamente lo que más rescato de esta película, porque obviamente yo quiero ser el que más reivindique el aspecto narrativo de cada película que veo, si bien adoro cuando un aspecto técnico apoya a esa cuestión narrativa. Lo que tiene que quedarse son los dilemas y los aprendizajes que te deja la historia. Obviamente esta es una historia que todo el mundo tiene que recordar y saber que pasó. Hay un dilema que muestran en una pequeña parte de la escena en donde Pedro habla con el juez que era parte de los que distribuían los casos de tráfico y también hasta podría aludirse que encubre a bastante de los criminales. Le dice, ¿no? ¿Qué futuro hubieran tenido esos niños al lado de sus madres? No pudieron haberles dado absolutamente nada. La respuesta correcta al dilema de que si eso es válido o no es no. Pero si estamos hablando de también ejemplos de personas que estaban viviendo en la mera miseria y los bebés terminaron en cunas nobles casi en Europa.
yo no te puedo garantizar que hay personas que van a pensar como este juez. Y sobre todo es un poco encararnos a nosotros con este dilema, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, es López Aliaga que dice, deja que nazca el bebé y que lo adopte otra persona. Claro, sí. Pero también existe un hecho de que muchas personas también van a... O sea, y no me quiero poner muy político acá, ¿no? Pero hay un argumento en el que dicen, sí, aborta a ese niño porque viviría en una cuna miserable. Viviría... Sí. Que nuevamente es de varias decisiones y de varios puntos hay que dilemas toca, ¿no? Como bien que fuertes. te jode por acá, te jode por allá. Que me hubiera gustado que tal vez le hubieran puesto un poco más de foco ahí, pero está. Tú lo puedes sacar. Eso justo conversaba con unos amigos, ¿no? Que creo que tiene un montón de cosas, pero son más pinceladas que necesariamente abordar una cosa concreta, sí. ¿no? Como que te aborda el tema del tráfico, que eso es, pero de ahí te pincelea un montón de cosas como que el Estado los deja de lado, lo del tema del tráfico de importancia. Quizás creo que ese es el punto... Uh-huh. Sí, creo que ese es el punto un poco más flojo a nivel narrativo de muchos la película, temas, ¿no? Que como que falta... Hay muchos temas y faltan por explorar eso sí. Otros son más cohesivos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un paso cuando eres guionista que tienes que recordar, es que cuando tienes muchos puntos a los cuales apuntar, no puedes darles a todos al mismo tiempo. Sí. Pero definitivamente esta acción, esta idea de los marginados, esta idea de las narrativas, de las personas olvidadas, es, creo, más apreciada, diría yo, cuando lo tienes al costado de otros exponentes de la historia de Perú en narrativas, como lo fueron Paloma de Papel, como lo fueron Día de Santiago, como lo fueron con La Boca del Lobo. Y yo creo que justamente era por eso que queríamos hacer esto. Todo un recorrido de las distintas perspectivas que se vivieron en los conflictos armados de nuestro país y cómo esas distintas perspectivas nos cuentan una historia distinta. Y es necesario saber estas historias distintas para entender exactamente qué fue lo que se compitió o qué fue lo que se puso en disputa en ese entonces. Y volviendo un poco a la cita que tú ya habías citado, Sebas, era: el pensamiento crítico dará su fruto solo cuando esté unido a lo más precioso de la humanidad, que es el amor a la vida. Y me parece que justamente es lo que todo el mundo debería aprender un poco en eso, como a través de estas distintas perspectivas hay un tema que está en común. Es la pérdida, es la carencia, es el olvido, es el atrofio de la maduración de las personas. Aún hay mucho por hacer, aún hay personas que no saben qué pasó el 17 de mayo de 1980 cuando se quemaron las ánforas en Chuschi. Hay personas que no saben qué pasó el 12 de septiembre de 1992 cuando cayó Abimael Guzmán. Hay millones de personas que no saben que un montón de bebés fueron secuestrados en los 80. Y hay bastantes personas que aún no saben el resto que pasó. Siquiera el año pasado, con la muerte de Inti Brian. Siquiera hay bastante que aún no se ha contado de las personas que fueron también secuestradas en esas marchas. Hay muchos relatos que el cine nos puede dar y que como guionistas, realizadores, directores, directores de foto, podemos y tenemos también, de alguna manera, la responsabilidad de dar a conocer. No sé si tienen algún remark en base a todo este recorrido que hemos hecho, mis estimados caballeros. Bueno, yo me quedo al final también con la cita, creo que es casi una máxima de vida, ¿no? O sea, puede ser de izquierda a derecha, de arriba a abajo, maoísta, taoísta, lo que sea. Pero si tu meta es como que el amor a otra persona, ser buena persona, tratar de ser mejor, todo lo que hay que hacer va a ser correcto, va a ser en función de querer a otras personas, ¿no? Y eso para mí es de lo más importante. Y otra cosa que también a mí me gusta mucho y he estado dándome cuenta que es común en el cine peruano es que las grandes, o por lo menos bastante de las grandes películas se trabajan de a dos. Entonces, si eres un realizador, estás escuchando eso, búscate un guionista o chambea de a dos tu historia, ten nuevas perspectivas, ábrete. Augusto Cabal, Pancho Lombardi, Melina León con el otro co-guionista que se ve Michael algo, ¿no? Michael White. Michael J. White. Creo que es. Michael J. White, sí. Entonces, son colaboraciones, ¿no? O sea, dejarnos también de lado como que, mi guión, soy director. No, fuera, mierda.
ábrete, conversa historias, dale otra oportunidad a otras personas y también cuestión de conocer nuestra historia para no repetirla. Es una frase que siempre se dice, pero es muy, muy importante. Sí. Y entender quiénes somos, de dónde venimos, para poder contar las historias que resuenen, ¿no? Y creo que lo dice Kiarostami, si no me equivoco, pero para ser universales hay que ser locales. Entonces tienes que conocerte bien para poder contar buenas historias. Sí, no siento que puedo agregar nada muy contundente a lo ya dicho. Solamente pedirle al público que esté escuchando este humilde podcast que vayan a ver estas 4 películas. Están disponibles en alguna forma o presentación. Como ya mencionamos, o bueno, como Alonso mencionó, La Boca del Lobo está en Movistar Play. Paloma de Papel está en YouTube. Y también, se puede ver también por está partes. en archive.org, si la quieren ver ahí también. Gracias. Ahí fue donde vi La Boca del Lobo. También, ahí creo que ahí están todas también. Sí. Están ahí. Días de Santiago. Días de Santiago está en la Retina Latina. Sí, yo la vi ahí. Y bueno, Canción Sin Nombre está en Netflix. Así que no hay excusa. Aprovechenla, vayan a ver, culturícense, vean cine peruano del bueno. Y nada, muchas gracias, Sebastián, por haber estado acá hoy día. Ha sido una linda y algo deprimente conversación por momentos. Pero esperanzadora también. Esperanzadora más que nada, sí. Muchas gracias a ustedes, en verdad le he pasado muy muy bien, me he divertido bastante. Bien. Sebas, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Bueno, si han escuchado hasta acá y no han cortado ya, pueden encontrarme en Instagram como @sebas.blas y pueden ver las conversaciones que hago y también con diferentes cineastas y los podcasts que hago en Del Guión al Render. Pueden buscarlo en YouTube, está bajo el canal de Renderist y también publico otras cosas, ¿no? Estoy tratando de subir contenido aparte para tener diferentes secciones. Así, pero nada, todo es con mucho cariño para la gente que escucha, para los cineastas que quieren seguir creando cosas, que quieren aprender, que quieren tener insights. Todo es gratis, así que adelante. Genial. Alonso, unas últimas palabras que ya estoy con la musiquita. Ya, gente, muchas gracias por haber escuchado este capítulo que tal vez se pudo haber ido de bastantes minutos más, pero creo que para mí y para todo guionista y sobre todo para todo compatriota mío es una conversación que trae bastante catarsis. Hablar con gente de mi generación que también les interesa el tema que ha vivido nuestro país y que sigue viviendo. Tengo que poner un poquito de tijera por ahí. Sí, ya veremos. También. Sigan investigando, sigan leyendo. Y terrorismo nunca más, ¿no? Terrorismo nunca más. Muchas gracias, gente. Nos estamos viendo la próxima semana. Que ya no me acuerdo qué vamos a hablar, Alonso. Seguiremos hablando de los Oscars. ¡Chao! Así es. ¡Chao! Vean Leviatán. Gracias. Obviamente no vas a contar eso, concha tu madre.